Comenzamos inmediatamente después de donde lo dejamos en la parte anterior. El gran patriarca Iblis Ginjo había muerto a manos del héroe Xavier Harkonnen, y la noticia devastó a los seguidores de la Yihad. En búsqueda de algún chivo expiatorio, la esposa de Iblis Ginjo, Kami Boro, que hasta ahorita yo no había mencionado porque no había sido importante, le echó la culpa de todo a Xavier, e inventó la historia de que el primero Harkonnen se había coludido con los Tleilaxan para conseguir más poder. Todos se creyeron aquella mentira, incluso la familia del mismo Xavier, pobre hombre. El apellido Harkonnen ahora era odiado. Retratos del que alguna vez fue uno de los mayores héroes de guerra ahora eran quemados. Roella, Humilia y Wandra se deslindaron del apellido Harkonnen y su familia ahora sería conocido por el apellido de su madre. Sus descendientes de ahora en adelante serían los Butler. Pero había un hombre que aún recordaba la verdad de todo lo sucedido. Con un increíble dolor en su corazón, Borian Atreides aceptó que si la verdad salía a la luz, la gente ya no tendría a nadie en quien confiar y la chispa de la rebelión contra las máquinas moriría. El sinfín de sacrificios que se hicieron serían inútiles, incluyendo a los de Xavier y Serena. De ahora en adelante, la memoria de su mejor amigo quedaría manchada para toda la historia y no podía hacer nada al respecto. Los Tleilaxan eran perseguidos por el ejército de la Liga de los Nobles por la muerte del patriarca. Los habitantes de Tleilax ya tenían una fama de traicioneros y el mismo Rekurban se encargaría de demostrar que el racismo está justificado. El Rekur estaba escapando de sus laboratorios y el fucking traidor no solo era traicionero con los de la Liga, sino con su propia gente también. Por ejemplo, el güey sospechaba que se habían acabado las naves para escapar, así que decidió hacerle la morición a uno de los suyos para robarle su nave y huir del planeta. En la nave llevaba lo más esencial de su laboratorio, incluyendo muestras de sangre de una persona que le servían para un plan que tenía. Ahora que la humanidad intentaba conseguir su cabeza, su único posible aliado estaba en el planeta Corrin. Viajó un tiempo, pero finalmente llegó al hogar de las máquinas pensantes, donde Erasmus convenció a Omnus de no acabar con la vida del Tleilaxan, a pesar de ser técnicamente un humano. Algo en las palabras de Rekurban convenció a Erasmus de que no era ninguna trampa y de verdad quería apoyarlos en su contienda contra la humanidad. Pero lo que verdaderamente captó el interés del robot era una propuesta del esclavista. Quería clonar nuevamente a Serena Butler con las muestras de sangre que traía y convertirla en un sujeto de pruebas para los experimentos de Erasmus. Así que el robot, entusiasmado por revivir aquellos gloriosos días antes del estallido de la Yihad, aceptó. Pero tristemente pasaban los años y ni una sola de las clones de Serena convencía a Erasmus. Ninguna se comportaba como la auténtica. Lucían como ella, pero eran un cascarón vacío sin un solo deseo de rebeldía o rasgo alguno de la personalidad que hacía tan interesante a la original. Todas aquellas clones insípidas fueron destrozadas por la frustración de Erasmus, desilusionado porque jamás tendría un sujeto de pruebas como aquella mujer. Sin embargo, Rekurban también tenía su atractivo. Le resultaba fascinante su naturaleza traicionera, además de que por primera vez alguien compartía sus intereses por sus experimentos crueles, así que de ahora en adelante lo tendría como una mascota, básicamente. Por otro lado, en Salusa Secundus, Borian Atreides fue llamado a una reunión con la que ahora era la gran matriarca, Kami Boro, acompañada de otro personaje que no había mencionado antes porque no había sido importante hasta ahora, Yorek Thur, uno de los líderes del ejército de la Yihad. Básicamente era la mano derecha de Iblis y ahora lo era de Kami, aunque eso no duraría mucho, pero ya llegaremos ahí. Kami Boro y Yorek Thur básicamente le dijeron a Borian: cuidadito, Wazowski, ya sabemos que sabe sobre la corrupción de Iblis y que su muerte se la buscó por avaricioso, así que lo amenazaron con hacerle daño si lo delataban. Pero bueno, no importaba mucho porque de todos modos Borian ya había aceptado que ese gobierno corruptote era lo que necesitaba la Yihad, sobre todo para hacer valer la muerte de sus amigos. A todo esto, ahora resulta que Kami e Iblis habían tenido 3 hijos antes de que el patriarca muriera. Estos hijos son Tambir, Aquis y Relon. ¡Fua! ¿Qué tal, Acabamos de empezar y ya hay chorrocientos mil personajes nuevos. Y los que faltan, mano, así que prepárate. Ok, aquí hay un salto temporal enorme de más o menos 55 años después de lo que te acabo de contar. Este salto temporal ocasiona ciertas situaciones curiosas en las que no me voy a detener porque este no es un video de sinsentidos, pero si ven que las edades de ciertos personajes están raras o algo así, a mí no me digan nada, yo no escribí esta madre. Así que ahora sí, más o menos 55 años después, la Yihad ya llevaba 93 años activa y en Corrin Erasmus estaba trabajando en una nueva idea para acabar con la humanidad. Curiosamente una idea muy similar a la que tuvo Borian Atreides hace
varias décadas. Un virus que acabaría con prácticamente la mitad de la población. Güey, el Erasmus se quiere sentir Thanos, pero eso sí, más cuidadoso. No quería pasarse y sin querer extinguir a toda la humanidad. Este virus se propagaría por aire y sería extremadamente contagioso, y lo peor de todo es que para cuando se presentaran los síntomas ya sería demasiado tarde. Este sería el virus más letal de toda la historia, y lo desarrolló con ayuda de su asistente, Recurban. Erasmus no era un ingenuo, todo lo contrario, era un desconfiado. Sabía que el Tlulaxa podría traicionarlo con la misma facilidad con la que traicionó a su propio pueblo, así que para evitar cualquier mala experiencia le amputó varios brazos y piernas y, para un experimento muy retorcido, injertó sus extremidades a dos de sus otros asistentes humanos. Uno ahora tenía 4 brazos y el otro 4 piernas. ¿Para qué? Yo qué sé. Debido a esto, Recurban se obsesionó con recuperar sus extremidades, así que estaba intentando desarrollar una tecnología con la que podría hacer que se regeneraran. Y Erasmus, por mera curiosidad, lo estaba ayudando para ver si era posible. Estuvieron trabajando por meses y mientras lo hacían, Gilbertus Albans los observaba con curiosidad y sin nada de miedo, a pesar de estar peligrosamente cerca de un virus que podría acabar con su vida. Es por estas fechas cuando Gilbertus y Erasmus tienen un diálogo curioso en el que Erasmus le dice: mira güey, yo soy tu mentor, correcto, y tú estás siendo mentorizado por mí, eres mi mentado, vaya, correcto, pero no quiero decirte mentado porque siento que te estoy mentando la madre, así que mejor te voy a llamar Mentat. ¿Qué tal? Suena chulo, ¿no? Y pues sí, ese es el origen de la palabra Mentat, que tan importante será en el futuro de la saga. Qué mamada, ¿no? Pero bueno, algunos días después un humano fue recibido en el planeta Corrin para una audiencia. Una persona que algunos años atrás se había convertido en un traidor contra la Liga, como en su momento lo fue Recurban. Pero la diferencia es que a este traidor le salió todo bien, Jorek Thur. Y te preguntarás por qué la mano derecha de la matriarca los traicionó. Pues como todos los güeyes poderosos en este universo, Jorek Thur era un berrinchudo. Él quería ser patriarca después de que Kami abandonara el trono, pero pues obviamente la mujer le heredó su puesto a uno de sus hijos. El elegido fue Tambir y después de él se heredó el puesto al hijo de Relon. Ahora un joven llamado Xander Boroginjo era el gran patriarca. Sí, es medio confuso, pero a resumir, ahora el nieto de Kami es el patriarca. Y pues al enterarse de esto, el Jorek se enchiló y dijo: me voy, y desde ese día desapareció. Lo que la humanidad no sabía es que este buey había estado ayudando a las máquinas pensantes en la guerra. Es más, la idea del virus que estaban fabricando en ese momento era de él, y gracias a su gran utilidad, Omnius decidió concederle su deseo de gobernar, y ahora era el líder del planeta Wallach 9. No te confundas con el planeta X, son dos lugares diferentes. Además, hizo que Erasmus lo sometiera a uno de sus tratamientos que te alargaban la vida, así que ahora podría vivir durante siglos. En aquella reunión, Jorek Thur, Recurban, Erasmus y Gilbertus Albans fueron testigos de la primera prueba de lanzamiento de un misil con el virus que acabaría finalmente con la humanidad. En Salusa Secundus, la familia Butler había crecido. Roella y Omilia habían tenido unas hijas que honestamente nos valen ñonga porque no son importantes. Los personajes verdaderamente importantes son los 3 hijos de Wandra, pero antes de presentártelos te presento a Quentin Vigar, el hombre que se convirtió en el esposo de Wandra. Tuvieron una relación bastante bonita de la que nacieron Feikan, Rykov y por último Abulurt Butler. Lamentablemente dar a luz a este último trajo complicaciones y durante el parto Wandra sufrió una apoplejía y quedó en estado catatónico. Quentin se había convertido en uno de los líderes del ejército de la Yihad, comprometido totalmente con los ideales de la familia de Serena Butler. Feikan, Rykov y Abulurt siguieron sus pasos y ahora eran soldados que buscaban enorgullecer el gran apellido Butler, obvio ignorando la vergüenza de sus raíces Harkonnen. Un día Borian quería hablar con el hijo más pequeño, Abulurt. Estos dos habían desarrollado una conexión muy especial, casi de padre e hijo. Borian iba a contarle la verdad sobre Xavier y el por qué es uno de los mayores héroes de la Yihad, cosa que por cierto Borian les contó en su momento a los otros 2 hermanos, pero básicamente le dijeron que no ande diciendo mamadas. Pero Abulurt era diferente. Él estaba dispuesto a creer que su padre no era el monstruo que todos decían, además de que Borian se había ganado su confianza y no veía ninguna razón por la que podría mentirle. Abulurt sintió una especie de alivio y orgullo de ser el nieto de su abuelo. Que hablando sobre la familia, y Kagan estaban de visita a Salusa Secundus para visitar a su madre Lerónica, que según los autores ahora tiene más de 90 años, pero bueno, dije que iba a ignorar estos sinsentidos. Los gemelos, digamos que nunca se llevaron del todo bien con su padre Borian. La relación era muy fría y casi no se platicaban nada, básicamente porque de jóvenes accidentalmente descubrieron que Borian era su padre real, y la imagen del hombre que hasta ese momento era para ellos su verdadero padre quedó algo manchada. Pero bueno, la familia fingía que se llevaba medio bien solo para que Lerónica no se sintiera mal, porque la pobre pues ya estaba en sus últimas. Una noche la familia tuvo una cena familiar que estuvo pues bien. Fue una conversación fría, pero al menos no hubo peleas, y por alguna razón en esa cena Borian piensa:
Liga. A ver, yo fui un mujeriego hace muchos años y no recuerdo haber usado protección en casi ningún encuentro. A lo mejor tengo más hijos regados por el universo. Así que decide que es momento de visitar a sus antiguas amantes para conocer a sus hijos regados en diferentes planetas. La humanidad tenía dominadísima la mente de Omnius, sabían cómo peleaban y las estrategias que debía seguir para reconquistar a los planetas. Aún así, parecía que las máquinas tenían recursos infinitos a diferencia de los humanos, y la lucha no parecía tener fin. El planeta Honru era el próximo objetivo de la Liga para liberarlo, así que Quentin y sus dos hijos mayores, Feikan y Rykov, fueron a participar en aquella contienda. No supuso casi ningún reto para el líder Quentin. En un abrir y cerrar de ojos, la humanidad había conquistado el planeta con armas que disparaban ondas de impulso. Para evitar tener que usar armas nucleares como lo hacía constantemente el vergonzoso Xavier Harkonnen en el pasado. En aquella batalla fueron convocados diferentes guerreros del planeta Guinness para apoyar, entre ellos dos amigos, uno llamado Istian Goss y el otro Nartrik. Desde hace años estos guerreros habían sido entrenados por el robot Shirox y tan solo unos días antes había tenido lugar una ceremonia de reconocimiento a los nuevos guerreros. Esta ceremonia consistía básicamente en poner en una urna unos papelitos con los nombres de varios guerreros de Guinness caídos. Después los alumnos agarrarían uno de estos papelitos y, según la leyenda, el espíritu del guerrero que les toque reencarnaría en su cuerpo. Para no hacerte la larga, a Istian Goss le tocó el espíritu del legendario guerrero Yul Noret, y a Nartrik, pues nada, un papel en blanco. No sé cómo es posible, pero bueno. El caso, después de que los Butler conquistaran Honru y dijeran GG, easy facilito, Quentin viajó junto a su hijo Rykov al planeta Parmentier para revelarle una gran noticia. A partir de ese día, Rykov era reconocido como el encargado de proteger ese planeta. Puro nepotismo, caray. Pero bueno, aquel día Quentin fue a visitar a la familia de Rykov para darles la increíble noticia. El hijo tenía una esposa llamada Koe y una pequeña hija llamada Reina. Fue una reunión llena de jijis y jajás, y ya saben que siempre que hay una reunión de jijis y jajás en este universo, después la cosa se tuerce bastante. Al día siguiente, Quentin tenía que partir de regreso a Salusa Secundus, y cuando su nave ya estaba en órbita lista para ir al planeta capital de la Liga, vio a lo lejos un misil que se dirigía a gran velocidad al planeta Parmentier, donde estaban Rykov y su familia. Rápidamente Quentin avisó por llamada a su hijo y las defensas del planeta intentaron destruir aquel proyectil hostil, pero nada parecía frenarlo. Se acercaba cada vez más y con mayor velocidad. Cruzó de largo la nave de Quentin y el padre, horrorizado, solo podía esperar que las defensas del planeta fueran suficientes para repeler aquel ataque. El misil finalmente entró a la atmósfera, pero para sorpresa de todos, aquel proyectil se desmanteló en el aire. No hubo ninguna explosión, solo silencio. Rykov pensó que simplemente era un ataque fallido de las máquinas, pero Quentin estaba inquieto. Se tuvo que ir a Salusa Secundus preocupado, pero dejó instrucciones a Rykov de estar increíblemente atento. Las máquinas nunca suelen fallar de esa manera tan peculiar. Mientras tanto, en el aire de Parmentier se comenzaba a expandir la primera prueba del virus creado por el robot Erasmus. Después de 5 décadas, los Saimek habían logrado conquistar un planeta más. Güeyes, neta, ¿para qué siguen en esta guerra? Pura promesa de que somos la mera riata, pero a la mera hora solo lograron conquistar un planeta en más de 50 años. Vergüenza les debería dar. Ahora tenían el poder de Bela Teguis y el planeta Riches. Y ahí andaban estos güeyes planeando su siguiente travesura y cuestionando por millonésima vez a Seurat sobre las debilidades de Borean Atreides. Pero nomás no obtenían la información que querían. Desde hace unos pocos años, Omnius había comenzado a atacar varias veces a los planetas de los titanes, pero siempre lo lograban echar. Los Saimek no entendían por qué lo hacía, más que nada porque nunca cambiaban las tácticas. En uno de esos ataques todo parecía ir normal. Las máquinas de Omnius habían comenzado el ataque en órbita, pero con sus recursos los Saimek las contenían sin problemas. Pero en ese ataque Agamenón vio algo extraño. Una de las naves de su ejército se estaba acercando de manera peligrosamente innecesaria a la flota de Omnius, y lo peor de todo es que el ejército de la Supermente no le disparaba. Ese suceso extraño le carcomía el cerebro. ¿Qué estaba pasando? En ese momento aquella pequeña nave abordó en una de las naves gigantes de Omnius, y el ejército enemigo se retiró del planeta en ese mismo momento. Agamenón lo comprendió de inmediato, y después de mandar a un grupo de sirvientes a comprobar sus sospechas, confirmó que Seurat había escapado de las garras de los titanes para regresar a casa. ¿Ves lo que te digo? Unos inútiles estos güeyes. Eso era grave. Seurat había visto y analizado toda la información sobre sus dos planetas. Ahora Omnius tenía la información suficiente para acabar con la existencia de los Saimek. Así que el
Titán decidió abandonar sus planetas para visitar a un informante que en el pasado le había sido muy útil en la guerra. Agamenón viajó a Wallach 9 para pedir ayuda a Yorek Tur. Así es, papu, este güey tiene unos huevotes porque literal apoya y traiciona a todo el mundo. Y después de una conversación en el que Agamenón medio admite que está cagado, Yorek Tur le sugiere que conquiste uno de los planetas neutrales que apenas y tienen resistencia contra cualquier ataque, el planeta Hestra, hogar de los pensadores y la sede de la Torre de Marfil. Y el Agamenón dijo: no manches, cómo no se me había ocurrido antes, qué imbécil estoy. Por otro lado, en el planeta Kolar, Norma seguía trabajando en solucionar el problema de los peligros de plegar el espacio. Seguía viéndose igual de joven, ya no envejecía desde que era capaz de controlar cada una de las células de su cuerpo. Y aquí o yo estoy imbécil y no tuve comprensión lectora, o los imbéciles son los escritores, porque ahora resulta que Norma tuvo 4 hijos mayores que su hijo Adrian. ¿What? Pero no te preocupes, ninguno de ellos es importante. Es más, no mencionan el nombre de ninguno, así que en esencia es como si Adrian fuera hijo único. Pero lo dejo como dato curioso. El caso es que el Adrian ahora era el jefe de Banky Enterprises y constantemente tenía que viajar al planeta Arrakis para ver que la extracción de especias siguiera fresca. Pero las cosas comenzaban a complicarse un poco. Desde la invención de unas grandes máquinas extractoras de especia, la actividad de los gusanos había aumentado y hasta se tragaban en ocasiones dichas máquinas. Obvio, los Zenzunis se habían dado cuenta de que los riesgos eran gigantes y querían exigir una mejor paga. Pero el Adrian era frío y se pasaba sus peticiones por el arco del triunfo, todo un capitalista, mente de tiburón. Por su parte, Norma cada vez consumía más y más especia. Desde que descubrió que aquella sustancia mantenía activa su mente, no paraba. Que por cierto, ¿recuerdas que para evitar el máximo número de accidentes posibles, Norma había fabricado una IA encargada de las naves que pliegan el espacio? Pues olvídate de eso, porque años atrás el gobierno la descubrió y le dijo que IAs aquí no. Así que la destruyeron y desde ese momento los accidentes con esas naves espaciales habían aumentado drásticamente. Así que con este contexto se entiende que Norma esté tan estresadísima y obsesionada con encontrar una solución. Los primeros días no hubo nada raro, pero el virus de Erasmus no tardó mucho tiempo en hacer sus estragos. La gente comenzó a presentar varios síntomas que honestamente no recuerdo cuáles eran, pero los más importantes eran que se volvían violentos y sus emociones negativas los nublaban. Como el simbionte de Spider-Man, pero a diferencia del simbionte, este virus no te hacía más fuerte, sino todo lo contrario, te mataba. La población de Parmentier en cuestión de semanas se había reducido prácticamente a la mitad. Rykov y su esposa Koe hacían todo lo posible para apoyar a su pueblo mientras intentaban evitar contagiarse. Evidentemente el planeta se puso en cuarentena inmediata, nadie podía entrar ni salir, aunque estuvieran supuestamente sanos. Y ya te imaginarás el desmadre, gente queriendo escapar del planeta para no contagiarse, hospitales llenos mientras en las calles había aún más gente sufriendo, recursos limitados que poco a poco se iban acabando debido a que ya no podían importar ni exportar nada. El desenlace fue inevitable. Rykov Butler y su esposa Koe fueron contagiados por aquella terrible enfermedad. Koe fue la primera en sucumbir ante el dolor y después la siguió Rykov. La pequeña reina Butler se había quedado sin padres y en cuestión de días comenzó a presentar los síntomas. Por el miedo no se le ocurrió otra cosa más que esconderse dentro de un closet y esperar. Pero lo malo es que el virus hizo que se desmayara. Ah, pero el universo es un pañuelo, porque ¿recuerdas que Borian ahora anda buscando a sus hijos abandonados? Bueno, pues una nieta suya estaba convenientemente en el planeta Parmentier también, y Borian se dirigía allá para conocerla. Lo intentaron detener al entrar, pero a Borian le valió 3 hectáreas de ñonga la pandemia y entró de todos modos. Al entrar y ver todo el desmadre, digamos que ya le entró la preocupación. No por él, porque sabía que gracias a su tratamiento de alargamiento de vida seguramente era inmune al virus, cosa que era cierta. Ahí anduvo paseando hasta que entró al hospital principal de la ciudad y ahí encontró a la persona que estaba buscando. Raquel Aberto Anirul era la nieta de una de las exes de Borian en sus años de juventud. Obviamente para esas fechas ya estaba muerta y también su hija, pero la nieta Raquel estaba sana y salva, al menos por ahora. Ella era médica y tenía una pareja también médico, el doctor Mohandas Suk. Borian se presentó ante los dos y le contó a Raquel que era su abuelo. Obvio, ella se impacta, pero en ese momento su mente estaba ocupada por la crisis ocasionada por el virus, así que básicamente dijo: ahí después me cuentas los detalles. Así que Borian dijo: tienes razón, el virus es prioridad en este momento. Así que se fue de Parmentier, nuevamente valiéndole ñonga la cuarentena, y se dirigió a Salusa Secundus para contarle sobre la posible nueva arma biológica de Omnius. Mientras tanto, en los días siguientes, Raquel descubre que la especie Melange daba resistencia contra el virus, y aquellos afectados hasta la muerte sucumbieron
debido a que no la consumían. Al enterarse, le comunicó a Borian por un servidor de Discord espacial que necesitaban especia con urgencia, y Borian se puso manos a la obra. Mientras pasaba todo este desmadre en Parmentier, Reina Butler despertó de su desmayo y salió del closet en donde estaba. Durante su desmayo pasó algo muy loco, la verdad. Digamos que su familia, sobre todo su madre Coe, era muy religiosa y seguía a rajatabla las ideas de Serena Butler, tanto que como ella no consumía especia, su familia tampoco, y por eso murieron básicamente. El caso es que Reina heredó esta fiebre religiosa. Ya sabes, todos los días rezaba Ave Serena y Madre Nuestra. Estaba tan entrada en este pedo que mientras estaba dormida soñó con Serena Butler diciéndole que tenía una misión para ella, imagínate. Y básicamente esto lo tomó como una visión. Estaba convencida de que cualquier forma de máquina debía ser destruida. Y cuando digo toda, es toda. Hasta la calculadora científica que compraste para la secundaria y desde entonces no la has utilizado. Al despertar, la enfermedad la había dejado calva, pero mejor estar sin pelo que sin vida, ¿verdad? Ahí estaba paseando por las calles llenas de enfermos hasta que el chamuco se le metió y se empezó a colar en tiendas para destruir todas las máquinas, no importaba que fueran inofensivas. Y al principio todos la miraban con pena porque pues todos la topaban. Era la hija del mismísimo Rickoff Butler. Así es como seguramente estaba lidiando con el duelo, o eso pensaban. Pero sin querer, poco a poco más gente empezó a seguir sus pasos, destruyendo cualquier muestra de tecnología que vieran por ahí, lo que con el tiempo comenzaría a encender a las masas. Pasaron algunas semanas más y los seguidores de la niña Reina habían crecido en número, y cuando ya no encontraban nada más que destruir, decidieron dirigirse a los hospitales. Ahí estaban destruyendo las máquinas médicas hasta que finalmente Reina y sus seguidores llegaron al hospital, donde estaban trabajando Raquela y Mohandas. La pareja los intentó detener, pero ya sabes cómo es el fervor religioso extremo. Estaban dispuestos a acabar con la vida de ellos si se interponían en su camino. Raquela y Mohandas corrieron y corrieron hasta que finalmente consiguieron escapar y ocultarse de todo el horror que estaba sucediendo. Ahora, con los aparatos médicos destruidos, no sabían cómo curarían el virus en aquel planeta. Borian Atreides llegó a Salusa Secundus acompañado por la mismísima Norma Senba, porque al enterarse de que la especia podría salvarlos, decidió ir directamente a hablar con la gente de Banqui para que prestara sus servicios. Norma no lo dudó ni por un momento y al comprender la gravedad de la situación decidió apoyarlo. La noticia del terrible virus que había acabado con la mitad de la población en Parmentier llegó a los oídos de la gente de Salusa Secundus. Quentin quedó devastado al enterarse de la muerte de su hijo y su familia, pero no hubo tiempo de lamentos, porque al alertar a los demás planetas de la Liga se dieron cuenta de que varios misiles se dirigían a muchos de ellos. Algunos lograron tener éxito al destruir al proyectil antes de que entrara en su atmósfera, pero otros no. Y mientras más planetas estuvieran infectados, mayor probabilidad había de que la enfermedad llegara a Salusa Secundus. Todos andaban diciendo qué miedo, qué terror, así que cómo no, llegó la hora de hacer una junta para ver qué se arma. El virrey Brevin Okukovich teóricamente era el líder de la liga, aunque en la práctica era medio inútil, la verdad. Pero él no era el único, porque el gran patriarca Xander Boroginjo también era un imbécilo. La que no era una mensa era Ticia Sembal, la hija de Sufa Semba y Iblis Ginjo, que ahora era la líder de la orden de mujeres del planeta Rosak. Ticia era bien mamona, pero cuando digo mamona es mamona, mamona. De esas que si les caes mal, hasta te pueden envenenar mientras duermes, ¿eh? La Ticia había asistido a la junta porque tenía un plan. Debido al virus y su potencial destructivo, muchas razas humanas podrían desaparecer, así que propuso un programa genético en el que protegerían al mejor linaje de la humanidad. Agarrarían lo mejor de lo mejor. Brevin y Xander, la verdad es que no entendieron el plan y nomás para no quedar mal con las brujas de Rosak dijeron que sí, que hicieran lo que necesitaran. Además de esto, Norma también venía con un ofrecimiento. Daría sus recursos gratuitamente para brindar toda la especia que el pueblo necesitara, pero al gran patriarca esta propuesta no le satisfacía, así que dijo: yo quiero Arrakis. Desde ese día el planeta desértico no sería más un planeta no aliado, sino que era declarado propiedad de la Liga de los Nobles, para así extraer la máxima cantidad de especia posible. Un día Gilbertus y Erasmus estaban teniendo una conversación bastante rara sobre que el humano seguramente se había enamorado del clon de Serena Butler, pero como un niño chico, Gilbertus decía: nah digas mamadas, ni la topo, güey. Pero cuando Erasmus dijo que la iba a eliminar porque era otro clon fallido, el Gilbertus dijo que le diera tiempo para educar a la muchacha, así como Erasmus lo había educado a él. A lo mejor los resultados eran interesantes, y como Erasmus era bien curioso, dijo: órale va, a ver qué sale de todo esto. Su conversación fue interrumpida por Omnius para informarle a Erasmus que su plan de
del virus había sido un éxito, y que la humanidad estaba tan debilitada que un ataque de esos momentos significaría una victoria asegurada. Es por esto que Omnius llegó a la conclusión de que ya no necesitaba los servicios de un robot independiente como Erasmus. No había ninguna razón lógica para seguir manteniéndolo con vida. Erasmus se alarmó al inicio, pero sorprendentemente aceptó que no podía hacerlo cambiar de parecer, así que le pidió que le diera un día para prepararse y dejar todos sus proyectos listos para que los continuara Gilbertus. Y efectivamente preparó todo, y al día siguiente fue a ver a Omnius para aceptar su destino. Los robots de Omnius sacaron la esfera que contenía la conciencia de Erasmus y la conectaron a la supermente. En ese momento Omnius absorbió todos los conocimientos, pero no los fusionó con él, porque el pobrecillo había quedado traumado con el virus que Eborian había propagado por los planetas sincronizados hace muchos años, y pues tenía miedo de que Erasmus fuera especial porque contenía un virus o algo parecido, así que simplemente lo almacenó en otra parte. Yo me imagino el proceso como crear una nueva carpeta en el explorador de archivos. Una vez completado el proceso, la supermente aplastó la esfera con la conciencia de Erasmus, mientras Gilbertus veía desde lejos cómo su padre se había ido para siempre. Y hablando de máquinas, Agamenón llegó a Hezra, y pues casi sin ningún esfuerzo lo conquistaron. Casi ninguna persona que resguardaba la Torre de Marfil tenía entrenamiento militar, así que todo valió. Uno a uno los titanes fueron destruyendo los cerebros de los pensadores hasta que no quedó ninguno. O eso era lo que pensaban, porque Vidat, ¿te acuerdas de ese güey? Hace algunos años había decidido ir a Salusa Secundus para ver cómo se desarrollaba la guerra, así que de milagro se salvó. Eso sí que es tremendo timing. Para este punto Ishmael, según ya tenía más de 100 años, pero el consumo de especia constante había alargado su vida y seguía siendo capaz de hacer actividades físicas, hasta incluso montar gusanos. Su esposa Mara hace unos cuantos años había muerto de una enfermedad desconocida para los Ensuni. El hijo de Mara, Elhim, le había rogado llevar a su madre con un doctor de los que trabajaban en la ciudad, pero Ishmael se negó porque no confiaba en los extranjeros. Al haber sido esclavo sabía de lo que eran capaces y estaba en contra de las enseñanzas de Selim. Cuando Mara murió, Elhim culpó a Ishmael por haber sido tan necio y desde entonces su relación era un poco complicada. Pero Ishmael le había prometido a su amada que lo cuidaría, así que ahí seguía. Del enojo por la muerte de su madre, Elhim escapó de su pueblo y abandonó a Arrakis para ver cómo era la vida de los mundos civilizados. Quedó maravillado por lo que vio y años después regresó con ideas de cambios radicales para la tribu. La más impactante para Ishmael fue la de vender especia a Banki Enterprises, justo como había hecho el enemigo de Selim, Naib Darta. Tras el ataque del virus de Erasmus, la demanda de especia había aumentado muchísimo y como técnicamente Elhim era el hijo de Selim, él era el Naib de su tribu por derecho, o sea, el líder. Así que sí, empezó a vender sus servicios de guía a varios cosechadores de especie extranjeros y obviamente Ishmael nada más lo veía de lejos, emputadísimo. Había llegado el día en el que el ejército de la Liga comenzara a ayudar a los diferentes planetas afectados por el virus, así que Abulurd Butler fue enviado para acompañar a Tisia Semba en su misión de recolectar humanos para su programa genético. Abulurd pensaba que ayudaría a los planetas ya afectados, pero le sorprendió que Tisia quería ir a los planetas no infectados, y al cuestionarla, esta le dijo que necesitaban las muestras de personas sanas y que los humanos en planetas infectados ya tenían sus células contaminadas, así que su primer destino fue el planeta X, pero se sorprendieron al ver que el virus ya se había empezado a propagar en aquel lugar. Aún era en pequeñas localidades, pero era cuestión de tiempo para que fuera global. Tisia quería ir al siguiente destino, pero el Abulurd estaba friegue y friegue con que quería salvar a los sanos que quedaban y técnicamente él tenía un rango superior a ella, así que de mala gana Tisia le hizo caso. Y descendieron a una de las zonas que no daba indicios de ser alcanzadas por el virus. ¿Y recuerdas lo que dije hace rato? Que la Tisia era bien mamona. El Abulurd quería llevar a todas las familias posibles, pero la Tisia dijo que no necesitaban tanta gente. Por ejemplo, estaban separando a una madre de su hija, y el Abulurd le preguntó por qué no llevar a los dos, a lo que Tisia respondió que madre e hija son básicamente copias genéticas y ocuparían un espacio innecesario. Además, Tisia le empezó a decir cosas insultantes sobre el abuelo de Abulurd, Xavier Harkonnen. Recordemos que Xavier mató a Iblis, el padre de Tisia. Entonces, claro, Tisia le tenía un super rencor y lo estaba desquitando todo. Entonces el güey dijo basta, y ante aquellos actos de inhumanidad y de escuchar los insultos de Tisia, Abulurd decidió que estaba orgulloso de ser el nieto de Xavier, y reconoció el apellido Harkonnen como propio. A partir de ese día él sería conocido como Abulurd Harkonnen. Con ese mal sabor de boca, después de semanas, Abulurd regresó a Salusa Secundus y andaba con todo el mundo diciendo hola, ¿qué tal? Soy Abulurd Harkonnen, sin importarle que todos lo veían raro. Ese mismo día le reveló a su padre Quentin su decisión de tomar el apellido Harkonnen y pues el Quentin no tomó muy bien esto. Tampoco lo tomó mal, simplemente fue como apático. Pero antes de que padre e hijo pudieran seguir con la conversación, un güey llamado Portsblood llegó diciendo que quería brindar su apoyo,
rescatando a gente no contagiada de diferentes planetas y transportándolas a los campos de refugiados en Salusa Secundus. Y todo sin cobrar, ¿eh? Ese güey era el sobrino nieto de Nico Blood, y él era el señor de Porythrine en ese momento. A partir de aquí hacemos un salto de 4 meses, así que 4 meses después, Borian y Avulord fueron en una misión para ver el estado de Parmentier. Para estas fechas, el virus ya había pasado su momento más peligroso. No se había encontrado una cura, pero los sobrevivientes ya eran inmunes o asintomáticos, ya sabes. Pero lo que más les impactó no fue la disminución de la población, sino que la ciudad estaba destrozada, como si hubiera habido una gran batalla. Montones de establecimientos destrozados, pero sobre todo elementos tecnológicos. Estuvieron unos días investigando hasta que encontraron a una niña que al inicio Avulord no reconoció debido a los cambios físicos causados por el virus, pero después de un rato se dio cuenta de que era su sobrina Reina. Ya al reunirse con ella se enteraron de que sus padres estaban muertos y que ella había iniciado un nuevo movimiento que se hacía llamar el culto de Serena, cuyo objetivo era destruir cualquier rasgo de máquina. Mientras Borian y Avulord estaban en su misión, Quentin y su hijo Feikan estaban vigilando la órbita de Salusa Secundus y descubrieron por pura suerte que una nave bastante pequeña y sigilosa estaba observando el planeta a la distancia. Sin dudas una nave del ejército de Omnius. La abordaron sin ninguna complicación porque aquella máquina no esperaba ser descubierta. Después de acabar con el robot, recopilaron la información que estaba transportando y se dieron cuenta de algo alarmante. Cientos de naves como esa habían sido enviadas a lo largo de los meses para ver cómo afectaba el virus a la humanidad y recabar todas las debilidades de su ejército. Omnius estaba preparando un golpe letal que extinguiría las esperanzas de la humanidad. Así que Quentin y Feikan no se la pensaron y comunicaron esto a las autoridades de Salusa Secundus, quienes le dieron permisos de ocupar una nave que pliega el espacio para viajar a Corrin y ver el estado del ejército de Omnius. Llegaron en un parpadeo y tras acercarse lo suficiente al planeta, ambos quedaron horrorizados a ver el panorama. Una gran flota compuesta por miles y miles de naves de ataque que sin duda estaban esperando para partir y atacar pronto. Y por la información que robaron sabían que Omnius atacaría a la capital. Pero mientras Quentin, Feikan, Borian y Avulord estaban en sus propias misiones, en el planeta X, Istiangos y Nartrik ayudaban con el caos que la pandemia dejó. Estuvieron trabajando meses ahí y con el tiempo Nartrik empatizó con una facción de los del culto de Serena. Sus deseos de destrozar hasta el último rasgo en el universo de las máquinas había conectado con él hasta tal punto que aceptó acompañar a aquella facción en una misión casi suicida, en la que viajarían al mismísimo Corrin para acabar con la supermente. Obviamente, el Istian le dijo a su amigo que no fuera imbeciloide. Un grupo tan pequeño de personas no podría hacer nada. Aún así, Nartrik era casi igual de necio que en su momento lo era el Senshita Alit. Se aferró a las ideas del culto. Así que ese día ambos amigos se separaron e Istian estaba convencido de que jamás volvería a ver de nuevo a su viejo amigo. ¿Recuerdas que unos capítulos atrás Erasmus había muerto? Pues te mentí. Bueno, técnicamente ese Erasmus sí murió, pero Gilbertus en secreto hizo una copia de su conciencia, así que sigue vivo de cierta manera. Lo tuvo oculto algunos meses hasta que llegó el día en el que comenzarían los preparativos para que el ejército de Omnius partiera hacia Salusa Secundus y acabara con la humanidad. Aquel día Erasmus se rebeló ante Omnius y la verdad no me acuerdo por qué o cómo, pero Erasmus convenció a la supermente de que lo necesitaba de nuevo. Así que Omnius decidió no acabar con el robot por ahora. En resumen, la supuesta muerte de Erasmus solo fue relleno. Mientras tanto, Borian por fin regresa después de meses a su hogar con Lerónica, pero pues ya te imaginarás, la mujer ya tenía más de 90 años y no consumía especia, estaba en las últimas. Afortunadamente aguantó lo suficiente para que Borian pudiera despedirse de ella, pero literal al día siguiente del reencuentro amaneció sin vida. Qué triste. Lerónica era la única conexión entre Borian y sus hijos Esten y Kagin, así que a partir de ese día perdieron contacto y Borian se quedó completamente solo. Pero no hay tiempo para las tristezas porque Quentin no esperó ni un día para decirle que estimaba que Omnius atacaría a Salusa Secundus en más o menos un mes, así que vámonos a chambear. Como de costumbre, otra vez se hizo una reunión de nobles en el que se discutiría el plan de acción, y después de muchas páginas de discusiones de relleno a Borian, como no, se le ocurre un plan brillante. Como lo describían Quentin y Feikan, el ejército de Omnius era uno muchísimo más grande de lo que se había visto en toda la historia, así que Borian supuso que prácticamente todos sus recursos estaban ahora reunidos en Corrin, por lo que seguramente el resto de planetas sincronizados ahora estaban considerablemente desprotegidos. Así que el plan era aprovechar eso para reconquistar a todos los planetas desprotegidos con las naves que pliegan el espacio, y así debilitar muchísimo a la supermente en un solo ataque sorpresa. Al mismo tiempo evacuarían Salusa Secundus, y así para cuando llegue Omnius a conquistar todo se tope con que no hay nada para conquistar, y lo mejor de todo, como todo su ejército estaría ocupado intentando conquistar Salusa Secundus, el Omnius de Corrin estaría totalmente desprotegido y lo destruirían. Y por
cierto, aquel plan no incluía rescate de ningún tipo para ser los más rápidos posibles, así que cualquier humano esclavo sobreviviente en los planetas de Omnius serían sacrificados por un bien mayor. Aquel gran despliegue de ataques nucleares contra los planetas sincronizados sería conocido como la Gran Purga. El pensador Vidat, al ver aquel plan tan inhumano, decide ir de emergencia a visitar a la Torre de Marfil para discutir las consecuencias de esto con sus hermanos pensadores. A todo esto, para estas fechas Omnius ya había reconquistado los planetas Velatigis y Riches, así que los titanes estaban ocultos en el único planeta que les quedaba, Hezra. Les digo que los titanes eran bien inútiles. Pasaron algunos días hasta que el Vidat llegó a aquel planeta y digamos que no fue muy bien recibido. Ya sabes, al ver su nave los Symex luego lo atacaron, pero los pilotos de la nave de Vidat eran cabrones y esquivaban todo lo que les disparaban. Gracias a que uno de los esclavos en el planeta logró mandar un mensaje de emergencia, Vidat se enteró de todo. Hezra había sido conquistado por Agamenón y había acabado con la vida de los demás pensadores. Él era el último de sus hermanos. Logró escapar por los pelos y sin saber qué hacer respecto a toda la situación decidió dirigirse a Corrin para hablar de nuevo con el mismísimo Omnius. Ya sabemos que de estas conversaciones nunca sale nada bueno. En Corrin ya había pasado más o menos una semana desde que el gran ejército partió a Salusa Secundus, así que oficialmente todos sus planetas, incluyendo Corrin, estaban desprotegidos. Pero eso a la supermente no le preocupaba. Un día Omnius estaba hablando sobre arte con Erasmus, algo raro porque a la supermente jamás le había interesado eso, así que el robot independiente llegó a la conclusión de que la copia del Erasmus original que Omnius absorbió lo estaba comenzando a cambiar, pero como siempre no le dio importancia. Aquel día llegó la nave del pensador Vidat y Omnius lo recibió, aunque no con mucho gusto porque la última vez que escuchó los consejos del pensador la situación había terminado mucho peor. Pero bueno, antes de decidir si matarlo, aceptó escucharlo y pues digamos que lo que le contó le reseteó el Windows. El traidor, puerco y asqueroso de Vidat le contó todo a Omnius, todo. Le contó que la Liga sabía de su ataque a Salusa Secundus y que pronto lo evacuarían para evitar bajas humanas, y además le contó todo el plan de la Gran Purga. Tremendo sapo, Así que en ese momento Omnius mandó a la nave más veloz que tenía para que se pusiera en contacto con su ejército para que regresaran a defender a Corrin. Pero claro, ya tenían un recorrido de una semana y Omnius no tenía la tecnología de los humanos para plegar el espacio. Erasmus no podía evitar pensar que seguramente no llegarían a tiempo. Los hermanos Abulurt y Feikan estaban organizando la evacuación y defensas de Salusa Secundus, mientras Quentin y Borian lideraban sus propios escuadrones que iban destruyendo una a una la presencia de la supermente en diferentes planetas. Fueron días y días de destrucción masiva. Un sinfín de planetas quedaron llenos de radiación debido a las detonaciones nucleares y millones de vidas humanas fueron sacrificadas en nombre de la libertad. Uno que otro planeta presentaron más defensas de las que esperaban, pero al final todos y cada uno de ellos cayeron. La Gran Purga había sido un éxito, y después de días solo quedaba un único destino, el planeta Corrin. Las naves humanas comenzaron a rodear el planeta indefenso que resguardaba al mayor enemigo de la humanidad. No querían que existiera ni la más mínima posibilidad de que una copia con la mente de Omnius escapara del planeta. Así que varias naves instalaron un gran campo de energía que rodeaba el planeta, y cualquier circuito gelificado, que era la tecnología que tenían las máquinas con conciencia, que intentara cruzar la barrera sería destruido. La supermente estaba totalmente acorralada y el campo de energía estaba a punto de ser activado. Pero antes de que Borian o Quentin pudieran dar la orden de activarlo, el ejército de Omnius comenzaba a llegar para defender Corrin. Al mismo tiempo, los robots dentro del planeta comenzaron a improvisar con sus pocos recursos un pequeño ejército que atacaría desde tierra también. Quentin estaba dispuesto a sacrificarse para destruir a la última encarnación de Omnius, pero a Borian otra vez se le ocurrió otra idea. Ordenó que todos se alejaran del planeta fingiendo que iban a huir, y si la supermente actuaba como Borian esperaba, haría lo más lógico defensivamente. Reorganizaría todo su ejército en la órbita de Corrin para que esté en posición de defensa en caso de que la humanidad intentara cualquier cosa. Y nuevamente Borian demostró que conocía demasiado bien cómo pensaban las máquinas. Omnius actuó justo de la manera en la que esperaba, y cuando toda la flota de Omnius estaba en la órbita del planeta, Borian ordenó activar el campo de energía. Todo el ejército de las máquinas, incluido el mismo Omnius, estaba encerrado en Corrin sin posibilidad de salida. No habían acabado con el enemigo, pero lo habían logrado contener hasta que pudieran decidir el siguiente plan de acción, porque claramente no tenían recursos para destruir a todas las máquinas de forma segura. Por ahora el ejército de la humanidad regresó a Salusa Secundus y se canceló su evacuación. El virrey Brevin Ukukovich y el gran patriarca Sander Boro Ginjo consideraron aquella batalla como una gran victoria para la humanidad. Las máquinas pensantes ya no eran una amenaza y estarían en una permanente vigilancia en lo que la Liga se recuperaba y preparaba su golpe letal. Quentin estaba destrozado, no físicamente sino psicológicamente. No podía soportar imaginar la cantidad de vidas de esclavos inocentes que fueron sacrificados en
aquellos ataques nucleares que él mismo dio la orden de realizar. Se había convertido en un hombre atormentado y le perturbaba que esa experiencia fuera horrorosa para él, pero un motivo de celebración para todos los demás. El gran patriarca había declarado oficialmente aquel día como el final de la yihad butleriana. Habían pasado ya 19 años desde que la yihad había terminado. Después de casi 2 décadas, las cosas se habían calmado y nuevas generaciones de humanos habían nacido. Muchas cosas habían cambiado, como por ejemplo, Fakan Butler ahora se había convertido en el virrey. Tremendo ascenso se pegó, La gente con el pasar de los años había comenzado a olvidar la gravedad de la amenaza de las máquinas pensantes y solo querían pasar página. Es por esto que Borian y Abulurd se habían vuelto cada vez más renegados. Abulurd por ser un Harkonnen que defiende el traidor Xavier, y Borian que tenía sus ideales anticuados y no veía más allá de las máquinas pensantes. Pero no te preocupes, que el golpe de realidad pronto despertaría de nuevo a la humanidad. Después de tantos años, Omnius había ideado una nueva forma de atacar sin salir de Corrin. Lanzó 3 misiles no tripulados que atravesaron el escudo. Abulurd era el encargado del grupo de soldados que estaban vigilando a Corrin y se molestó un chingo al descubrir que a los guardias se les pasó uno de los misiles porque estaban distraídos y solo reaccionaron lo suficientemente rápido para destruir a 2. Su excusa ya te la imaginarás. No había pasado nada en 20 años. ¿Cómo se supone que iban a saber que justo ese día pasaría algo? Para que veas lo rápido que la humanidad olvida. A la distancia vieron que el misil se dividía en diferentes proyectiles más pequeños y tras analizar sus trayectorias, Abulurd llegó a la conclusión de que iban a los planetas Rosak y Salusa Secundus. Mientras tanto, desde Corrin, Jorek Thur veía todo el espectáculo. Mientras sucedía la gran purga 2 décadas atrás, el güey había logrado escapar de Wallach 9 antes de que lo bombardearan y su primer instinto fue ir a Corrin, sin saber que después quedaría atrapado junto con todas las máquinas. Pero su mente perversa no dejaba de maquinar y nuevamente fue idea suya la de lanzar esos 3 misiles que contenían una gran sorpresa para atacar a Rosak y Salusa Secundus. Pero Jorek Thur no había abandonado Wallach 9 con las manos vacías. Había traído a Corrin la conciencia de otro Omnius por si era necesaria. Y curiosamente, a otro personaje se le ocurrió exactamente lo mismo. El robot Zeura también trajo la conciencia de Omnius de otro planeta que no importa. Lo importante es que ahora había 3 conciencias de Omnius en Corrin que no querían fusionarse por miedo a que alguna de ellas tuviera algún virus que los debilitara o algo así. Pero Omnius no era el único con un plan. Ocultos en el planeta Hezra, finalmente, después de casi 2 décadas, los titanes deciden no ser unos inútiles y llevan a cabo un plan. Como ellos son inmunes a la radiación, Agamenón y los suyos comenzaron a conquistar planetas que fueron miembros del Imperio Sincronizado, pero que después de la Gran Purga ya no estaban bajo el control de nadie y convirtieron a los pocos sobrevivientes en miembros de su ejército Neo-Psymec. Más o menos por estas fechas deciden que el Psymec Beowulf ya tenía el cerebro demasiado dañado, así que acabaron con su existencia. Norma Semba fue a Rosak porque en uno de sus viajes causados por la especie vio que la gente del planeta no dejaba de morir por alguna razón, y aunque no tenía ninguna relación estrecha con Ticia, tenía la necesidad de advertirle. Al llegar, Ticia la recibió de manera fría y no le creía sobre sus poderes prescientes. Creía que eran unas simples alucinaciones de una drogadicta, pero los insultos de Ticia no afectaban a Norma, así que se quedó en aquel planeta que en algún momento de su historia fue su hogar para esperar y apoyar en la tragedia que se avecinaba. En uno de esos días, Norma confrontó a Ticia sobre algo que le carcomía la cabeza. No comprendía cómo es que almacenaban y analizaban los registros sobre la información genética de la población de la Liga. La única solución lógica que encontraba es que Ticia y sus hermanas de Rosak tenían oculto en aquel planeta una computadora varias capaces de almacenar tal cantidad inhumana de información. Ticia obvio negó esa acusación, pero pues sí, era cierta la deducción de Norma. En medio de esta discusión, ¡pum!, un grupo de pequeños proyectiles cayeron en las selvas de este planeta. Cuando las hermanas encontraron aquellos pequeños misiles, vieron que contenían unas fábricas de insectos voladores mecánicos que atacaban sin piedad a cualquier humano que se le acercara. Norma y Ticia comenzaron a combatir sin descanso acompañadas de otras hermanas psíquicas. Mientras tanto, en la ciudad de Simia, Borian se lamentaba porque el gobierno se había acomodado demasiado y ya no sentían urgencias ante la amenaza de Omnius. Además, sus hijos ya eran unos ancianos que vivían en Caladan y se sentía profundamente solo. En su momento de reflexión, Abulurd interrumpió sus pensamientos. Le contó que había viajado lo más rápido a Salusa Secundus esperando que no fuera demasiado tarde, porque unos misiles que provenían del planeta Corrin pronto llegarían a aquel planeta. Y mira qué suerte que tienen, justito antes de que Borian pudiera responder, los soldados ven cómo aquellos misiles se estrellaron en medio de la ciudad. Al estrellarse, una horda de bichos mecánicos salió de las pequeñas fábricas que contenían los misiles y los humanos entraron en pánico, a excepción de Borian y Abulurd. Mientras destruían aquella amenaza, se dieron cuenta de que no importaba, porque la máquina que contenía el misil volvía a fabricar los insectos caídos. Tenían que acercarse para destruir la mini fábrica, pero los insectos no dejaban acercar
ayudar a nadie. No comprendían cómo es que aquellos bichos habían logrado atravesar el campo de energía de Corrin. Y para no hacerte la larga, Ablurd finalmente descubre lo que sucedió. Aquellos bichos no tenían un cerebro con circuitos gelificados, por lo que no eran seres conscientes, solo unas máquinas que cumplían una única función: matar cualquier cosa que tuviera forma de silueta humana. Así que la solución fue bien sencilla, al igual que ridícula. El güey se puso una sábana encima de su cuerpo y así los bichos no reconocían que era un humano. Así fue como logró acercarse lo suficiente para destruir la fábrica y poco a poco eliminar la amenaza. Y pues los autores se olvidaron por completo de contar lo que pasa después en Rozhak, pero supongo que también descubren su debilidad y los destruyen. Pero bueno, después de la batalla, Borian y Ablurd deciden quedarse con algunos de los bichos mecánicos para crear un arma que los contrarrestara por si Omnius los quisiera usar en un futuro. Pasada la crisis, Quentin recibe una noticia de su amigo Porce Blood que quería proponerle algo. El señor de Porritrin quería visitar cada uno de los explanetas sincronizados que quedaron devastados después de la Gran Purga para apoyar a los pocos sobrevivientes dándoles comida, agua y demás cosas. Un acto muy humanitario. Quentin ve en aquella propuesta una oportunidad de limpiar su conciencia por la cantidad de sangre que siente que tiene en sus manos y acepta. Así que vámonos a explorar el universo. Estuvieron varias semanas ayudando a varios planetas, incluso visitaron la Tierra para ver a la cuna de la humanidad y a lo mejor encontrar a alguien, pero pues no hubo suerte. Así estuvieron hasta que llegaron a Wallach 9 y de entrada algo les olía muy mal. Aquel planeta parecía diferente. Sí, estaba devastado, pero de alguna manera se veía que tenía algunas construcciones intactas, como si hubieran sido levantadas después del bombardeo nuclear, pero no había señales de vida. Quentin decidió separarse de la nave de Porce en una pequeña cápsula de emergencias para que abarcaran más terreno al explorar. Tuvo algunos minutos donde solo había un silencio inquietante hasta que finalmente un proyectil golpeó contra su vehículo. El daño era demasiado grande y se estrelló sin poder usar el asiento eyector. Afortunadamente sobrevivió al aterrizaje y a través del cristal pudo ver que un gran grupo de Neosymec se acercaban a él. Sabía que era su final, pero no se iría sin llevarse a algunos Symec con él. Vio que la cápsula tenía una fuga de aceite y esperó a que los Symec se acercaran lo suficiente. En ese momento lanzó una bengala al aceite y rápidamente accionó su asiento de eyección. La cápsula explotó mientras él salía disparado. Varios Symec terminaron rostizados, pero muchos de ellos vieron el lugar donde Quentin aterrizó y corrieron hacia él. Mientras se acercaba, Quentin se ponía de pie para recibirlos, y al igual que Noble 6 en la caída de Reach, Quentin peleaba contra las hordas infinitas de enemigos que se le venían encima. Luchó solo contra todo el ejército hasta que simplemente ya no pudo más. Todo mientras veía cómo la nave de Porce Blood escapaba exitosamente del planeta. Norma logró regresar a Kolar después de que el asunto de Rozhak había sido solucionado. Para estas fechas ya había desarrollado una gran adicción hacia la especie y la consumía en cantidades más grandes que las comunes, gracias a que su cuerpo se curaba de los efectos secundarios rápidamente. Pero incluso para sus capacidades, los efectos secundarios de la especie estaban haciéndose notar. Tenía manchas naranjas en su piel y pequeñas deformaciones en su cuerpo que solo podían ser curadas cuando se concentraba en restaurar sus células. Pero cada vez le importaba menos corregir esos defectos físicos, porque había escogido su bello cuerpo para el disfrute de Aurelius, pero ahora él no estaba. En cambio, lo que sí le importaba eran las capacidades mentales que la especie le daba. Un día se le ocurrió una idea muy loca: crear una cámara hermética llena de especia en su forma gaseosa y adentrarse en ella para que su cuerpo esté constantemente ingiriendo aquella sustancia. No tardó mucho en convertir aquella idea en una realidad. Con ayuda de sus trabajadores construyó la cámara y convirtió en gas una gran cantidad de especia. Una vez dentro de la cámara y rodeada por ese gas, su cuerpo comenzó a reaccionar lentamente y las deformaciones se volvían cada vez más evidentes, pero sus capacidades mentales también aumentaron. Jamás había tenido un nivel de pensamiento tan enriquecedor como el que tenía dentro de aquella cámara. Pasaron días y días y Norma no salía de ahí, ni siquiera para comer o hablar con alguien. Obviamente Adrian se preocupó y un día quiso sacar a su madre a la fuerza, pero Norma logró convencerlo diciéndole que confiara en ella, que sabía lo que hacía y que era muy importante que siguiera ahí dentro. Adrian confiaba en su madre más que en nadie en el universo, así que decidió hacerle caso. Pasaban aún más días y el cuerpo de Norma se deformaba más y más. Un día su mente entró en un profundo trance y los poderes de presciencia que le daba la especie despertaron más fuertes que nunca. Tuvo una visión en la que viajaba a través del espacio a diferentes planetas y veía claramente la ruta que debía seguir. Aquella visión fue la que finalmente le hizo ver la respuesta a la pregunta que la atormentaba desde hace décadas. Había encontrado la forma de hacer que su tecnología de naves que pliegan el espacio fueran totalmente segura. Ella era capaz de ver con su presciencia las rutas más seguras que una nave debía seguir para llegar a su destino. No
tardó en nada en contarle a Adrian sobre su descubrimiento y ordenó construir inmediatamente la primera nave que contuviera una cámara hermética donde ella planearía la mejor ruta para llegar a su destino. Adrian confiaba tanto en ella que él mismo viajó en el primer viaje de prueba de esa misma nave, arriesgándose a que fuera un fracaso y se estrellaran contra cualquier cosa en medio del espacio. Afortunadamente, su fe fue recompensada. En su primer viaje fueron a Arrakis y el experimento fue todo un éxito. Norman no lo podía creer. Finalmente había logrado resolver el mayor problema que se le había presentado en su vida. Extasiados por el éxito, madre e hijo regresaron de nuevo al planeta Kolar, plegando el espacio. Ticia Sembah estaba hablando en una habitación secreta con su compañera hechicera Kari Marquez. Ambas contemplaban aquella gran computadora con una IA tan avanzada que era capaz de hacer cálculos genéticos imposibles para el ser humano. Su objetivo era simple: crear al ser humano perfecto, incluso mejor de lo que sus pequeñas mentes podían llegar a imaginar. Su conversación fue interrumpida por un hombre que había crecido en las selvas de Roszak y, aunque muchos no lo sabían, él era el hijo de Ticia. Jim Actero era lo que las hechiceras conocían como defectuoso, una persona que no cumplió con los estándares genéticos deseados y que había sido enviado a la selva para morir. Es por esto que Ticia lo despreciaba. Jimak traía una noticia terrible: una variación del virus de Omnius había ingresado a Roszak, quizás por el misil o porque alguien más lo trajo sin querer. Eso no importaba, sino lo importante era que era mucho más mortífero que la anterior. La médica Raquela se enteró de esto e inmediatamente fue a Roszak para intentar ayudar, acompañado por el doctor Mohandas Sok. Mohandas se quedó en una nave en la órbita porque ahí estaba el laboratorio, mientras Raquel hacía trabajo de campo dentro del planeta. Era curioso porque Kari Marquez la recibió de buenas maneras, mientras que por otro lado, Ticia casi le escupe y le dice que vuelva al planeta de donde venía. Básicamente, Ticia pensaba que solo los humanos más capaces sobrevivirían al virus sin ayuda, mientras que los inútiles morirían, y sentía que Raquel estaba interrumpiendo ese proceso de selección natural. Ya sabes, mamadas. Raquela trabajó durante días mientras docenas de hechiceras morían diariamente. Un día conoció a Jimak y su situación le despertó mucha empatía, así que ambos se comenzaron a ser amigos, y con el tiempo Jimak le presentaba diferentes plantas y comidas exóticas del planeta que tenían diferentes propiedades curativas y alucinógenas. Pero bueno, Raquela tuvo mucha suerte con la anterior versión del virus porque nunca se contagió, pero en esta segunda variación no tuvo tanta suerte. Después de estar semanas tratando a enfermos, un día finalmente contrajo el virus y quedó inmóvil en una cama. Kari Marquez la cuidó por un tiempo y hasta le defendió un día que Ticia la quería dejar morir. Raquela luchaba y luchaba contra la enfermedad, pero era cuestión de tiempo para que llegara a su final. Pero una noche, Jimak se infiltró en su habitación y llevó a Raquel a escondidas dentro de la selva. Se sumergieron en las profundidades de la selva hasta que llegaron a un cenote, y Jimak le platicó que el agua de aquel lugar curaba la enfermedad. Y dicho y hecho, Jimak sumergió el cuerpo casi sin vida de Raquela, y con el pasar de los minutos el cuerpo de la enferma se recuperaba de los malestares. Cuando recobró por completo la conciencia, Raquela le agradeció a Jimak y estaba emocionada porque gracias a aquellas aguas curativas tenían posibilidades de hacer una vacuna. Pero las cosas no podían ser tan fáciles. Jimak le dijo que en él, que aquella agua la habían descubierto los defectuosos, y si las hechiceras se enteraban de que habían ocultado la cura, quién sabe qué serían capaces de hacerles. Y pues Raquela le dio la razón, porque era innegable la frialdad de Ticia. La doctora estaba en un tremendo debate moral. Si usaba el agua podría curar al planeta, pero traicionaría a su amigo. Al final Raquela le prometió a Jimak que no contaría nada. Aún así, Raquela estaba dispuesta a faltar a su palabra si la situación lo requería. Por ahora se le había ocurrido un plan alternativo. Mandó muestras de su ropa aún húmeda al Dr. Suk para fabricar una vacuna con el agua que pudieran exprimir de las telas, pero no era suficiente para salvar a toda la población. Necesitaba más agua para crear las vacunas suficientes. Después de haber acabado con la amenaza de los misiles en Simia, Abulurd recibió un ascenso, y esto refuerza aún más su amistad con Borian, porque le dijo lo orgulloso que estaba. Para este punto, Borian se había convertido en el padre que Abulurd siempre había querido. Pero en este universo, las celebraciones siempre se ven interrumpidas por desgracias. Vidat había regresado a Salusa Secundus, y lo único que les contó a los de la Liga era que los demás pensadores habían muerto, a manos de los Saime que habían conquistado Hezra. Obvio, omitió todo lo de visitar a Omnius para traicionar a los humanos. Eso nunca ocurrió, ¿verdad? Pero mira nada más que coincidencia, ese día también llega justo Portsblood y les cuenta a Borian y Abulurd que los Saime conquistaron Wallach 9, no sin antes acabar con la vida del pobre Quentin. Cuánta tragedia, caray. Mientras sucedía todo esto en la Torre de Marfil, Quentin despertaba de un sueño profundo. Se sentía extraño, podía ver a su alrededor, pero no podía sentir su cuerpo. Era como si estuviera flotando. El soldado no entendía nada de lo que estaba pasando. Había muchos Neosaimek rodeándolo, y en ese momento escuchó la voz de la titán Juno. Lo único que le
le dijo fue: échale un último vistazo. Quentin vio algo que lo horrorizó: su propio cuerpo, lleno de heridas y casi desfigurado. Al inicio no lo reconoció, pero sin duda era él. Ya no tenía dudas de lo que estaba sucediendo. Los titanes habían extraído su cerebro e iba a ser convertido en un Psymech. Pasaron muchos días de tortura psicológica, a los que la Titán llamaba el proceso de preparación. Agamenón quería el conocimiento de Quentin. Había demostrado ser un general brillante, y si su poder se usaba a favor de los Psymech, sería un arma invaluable. Debido a la tortura, Quentin cada vez era menos consciente de lo que era real o no. Ya no sabía si habían pasado días, meses o años. Ni siquiera sabía cuándo era que estaba dormido o despierto. En un momento de fragilidad, sin querer le reveló a Agamenón la mayor debilidad de los escudos Holtzman: las armas láser. Los titanes habían sido unos inútiles toda la saga, pero quizás ya no lo serían más. Ahora sabían cómo debían atacar al ejército de la humanidad. Gilbertus Albans estaba invirtiendo su tiempo, como de costumbre, intentando educar al clon de Serena. O eso dice, quién sabe qué hacen esos dos a escondidas. Erasmus los veía de vez en cuando y no podía evitar pensar que era una pérdida de tiempo. Era mejor destruir a esa clon y comenzar desde cero, pero el Gilbertus obvio no quería. Aún así, esa no era la prioridad de Erasmus. A pesar de estar encerrados en Corrin, la actividad nunca paraba en el planeta. Yorick-Tur en secreto también tenía sus propios planes. Ya estaba cansado de estar en aquel planeta. Aunque fuera casi inmortal, aquellos 19 años se sintieron como una eternidad. Así que se le ocurrió un plan que para mí era bastante absurdo, pero que de alguna manera funcionó. ¿Recuerdas que ahora Corrin era gobernado por 3 Omnius diferentes? Bueno, pues engañó a uno de ellos acaramelándole el oído, ya sabes, diciéndole: no, de los 3 tú eres el Omnius que debería tener el control, y pues cosas así. Así que gracias a esta manipulación de primaria lo convenció de que era buena idea atacar a los humanos en órbita sin importar que estuviera el campo de energía activo. Seguro estaban distraídos de nuevo, le decía. Y pues nomás te puedes cagar de risa porque ese Omnius le hizo caso, y mientras estaba todo el desmadre, Yorick-Tur aprovechó un momento en el que se abrió el campo gracias a los disparos y escapó con una pequeña nave sin que lo vieran. Tremenda suerte que tuvo, pero bueno. Obvio, cuando vieron el desmadre, los otros 2 Omnius ordenaron detener todo el ataque y tuvieron su primera discusión familiar sobre quién era el mejor Omnius de los 3. Al final, una de las 3 voces se alzó sobre las demás. El Omnius original, el de Corrin, los mandó a callar y les dijo básicamente que le pelaban la ñonga. Pero en lugar de intimidarlos, aquellas palabras hicieron que entre las otras 2 mentes atacaran sin piedad la esfera de la conciencia del Omnius original, hasta dejarla totalmente inactiva. Al final, el Omnius original de Corrin irónicamente fue destruido por sus propios hermanos. Algunas semanas después, Yorick-Tur llegó con éxito a Salusa Secundus, y fíjate nada más los confiados que están los humanos en este punto. Gracias a que estaban convencidos de que las máquinas ya no eran una amenaza, se pasó la seguridad por el Arco del Triunfo y se coló no solo en el planeta, sino también en el palacio del Gran Patriarca. Yorick-Tur tampoco era demasiado brillante, Él pensaba que al presentarse lo iban a reconocer como el que fue la mano derecha de Iblis Ginjo y lo iban a recibir con honores, pero nada más lejos de la realidad. En verdad, nadie lo recordaba. No hombre, el güey se recontraenchiló, aunque aquel día no pudo hacer nada, porque los guardias del Gran Patriarca lo iban a encarcelar, pero por suerte logró escapar y ahora tenía claro que tenía que planear algo para recuperar el poder que por derecho le pertenecía. A lo largo de los años, el pueblo de Ishmael había sufrido ataques por parte de los extranjeros, seguramente para conseguir esclavos, pero siempre lograban acabar con cualquiera de los invasores. Aún así, el odio de Ishmael no paraba de crecer. Todo eso, acumulado con que Elgin andaba mame que quería hacer negocios con extranjeros, hizo que se llevara a su hijastro a explorar solos el desierto para intentar hacerlo recordar la época de su juventud y el temple que había perdido. En medio del viaje hicieron una parada en una aldea para reabastecerse, pero ahora estaba destrozada. Estaba claro lo que había pasado. Los extranjeros los habían atacado y esta vez no pudieron defenderse. Estuvieron explorando los restos de la aldea hasta que Elgin encontró un pedazo de tela, y gracias a que había estado conviviendo en negociaciones con extranjeros, sabía de quiénes eran exactamente esas telas y la ubicación de su campamento. Así que regresaron a su aldea para reunir a todos los Freemen, y ahora sí, vámonos al campamento de los esclavistas. Al llegar y ver varios cadáveres de Sensuni, el Ishmael se deschaveta, sucumbe a sus deseos de venganza y es con
consumido por el lado oscuro. Ordenó a su pueblo matar a todos y cada uno de los esclavistas. Los extranjeros no pudieron hacer nada al respecto ante el salvajismo de los Freemen. Eljim estaba perturbado de conocer esa faceta de Ishmael, pero se perturbó aún más cuando su padrastro ordenó algo que jamás se había hecho: robar la sangre de su enemigo a cambio de la sangre que ellos les habían robado. Al final la sangre era agua, y toda gota de agua era sagrada en Arrakis. De regreso en la aldea, Ishmael se cansó de ver que Eljim seguía queriendo que su pueblo conviviera con el mundo exterior. Para él, el hijo de Selim era un necio y estaba acabando con las sagradas tradiciones, así que, rompiendo la promesa que le hizo a su amada Mara, lo desafió a un duelo a muerte para obtener el título de Naib. Eljim se negó a pelear, pero el pueblo quería sangre, así que se iba a hacer una alternativa de duelo que se hacía cuando uno de los combatientes no quería tener un combate cuerpo a cuerpo. Ahora habría una batalla de gusanos de arena. Después de un proceso de preparación, había llegado el día en el que Ishmael y Eljim se enfrentarían montados en dos gusanos gigantes. Ambos demostraron ser grandes guerreros del desierto y montaron sin esfuerzo. El espectáculo era impresionante, era como si aquellas bestias estuvieran teniendo una hermosa danza, pero en realidad las criaturas eran territoriales y solo intentaban reclamar su territorio. Fue una batalla intensa que demandaba mucha energía y al final no fue más que una lucha de resistencia. El cuerpo de Eljim era joven y estaba preparado para aguantar en aquella batalla mucho tiempo, pero Ishmael era viejo. No tardó mucho tiempo en dar un paso en falso y caer en medio del desierto. Cuando tocó el suelo, los gusanos estaban demasiado distraídos en su batalla, así que aprovechó para huir a un lugar rocoso al que no se acercarían. Le había fallado a Mara, le había fallado a Selim. Las tradiciones decían que ahora la aldea era de Eljim y sabía que los Freemen con el tiempo dejarían de ser aquellos guerreros temibles que alguna vez fueron y olvidarían la importancia de proteger la especia. Después de perder la batalla contra Eljim, decidió abandonar a su pueblo y adentrarse a las profundidades del desierto como un desterrado. Pero para su sorpresa, varios miembros de la tribu, incluida su hija Chamal, querían acompañarlo para mantener vivas las enseñanzas de Selim. Así fue como la aldea Freeman se dividió en dos: los que aceptarían el liderazgo de Eljim y las comodidades de la vida civilizada con apoyo de Banki Enterprises, y los seguidores de Ishmael, que se adentrarían al desierto más profundo y peligroso en el que vivirían en armonía con la encarnación de Budalá, Shai Hulud. Al enterarse de la muerte de su padre, el virrey Fakan Butler navegó con un ejército al planeta Hezra para acabar con los titanes. Y como es de costumbre en esta saga, fíjate que justito los tres titanes, Agamenón, Juno y Dante, estaban navegando en el espacio porque estaban entrenando a Quentin para que se adaptara a su nuevo cuerpo mecánico. ¡Qué coincidencia, caray! El caso es que los titanes demostraron de nuevo que son medio imbéciles, porque dejaron activa la capacidad de comunicación por radio del cuerpo de Quentin. Así es como el general se enteró de que su hijo era quien estaba a bordo de la nave, y comenzó a entrar en pánico porque en cuanto activaran los escudos, los Saimek atacarían con armas láser para hacerlos explotar. Pero en ese momento Quentin le comunica a la nave de la Liga que lo habían convertido en un Saimek y que los titanes sabían la debilidad de los escudos Holtzman, y gracias a eso el ejército de Fakan logró escapar por los pelos. La noticia de que los titanes sabían la debilidad de los escudos y de que Quentin había sido convertido en Saimek llegó a Salusa Secundus y por ende a los oídos de Borian, así que en ese mismo momento ideó un plan arriesgadísimo para finalmente acabar con su padre. Pero aquel plan nadie de la Liga lo aprobaría, así que solo se lo contó a Abulurd para que lo apoyara en caso de ser necesario. Esperó algunos días esperando que con algo de suerte los Saimek no atacaran por sorpresa, y efectivamente tuvo suerte. Pasados esos días, Borian decidió dimitir de su puesto como soldado porque la burocracia retrasaría su plan, además de que a nadie le importaría porque lo consideraban un miembro anticuado, casi que obsoleto. A nadie le importó efectivamente, excepto a Abulurd, que le entristecía que Borian hubiera sido dejado de lado como en el pasado lo fue su abuelo Xavier. Pero no había tiempo para sentimentalismos, porque Borian voló inmediatamente hacia el planeta Hezra porque su plan era convencer a Agamenón de que ya no quería apoyar a la humanidad y que quería convertirse en un Saimek. Las naves Saimek lo recibieron escépticas y Agamenón lo interrogó en una habitación para prisioneros, y básicamente Borian le dijo: padre, los humanos están bien mensos, les digo que es tiempo de luchar, pero su memoria es de corto plazo y ya se olvidaron de las amenazas del mundo exterior, me consideran anticuado y me dejaron de lado, además las personas que eran importantes para mí ahora están muertas, me he dado cuenta de que mi destino siempre había sido formar parte del equipo de los titanes. Y pues pobre Agamenón, todo inocente, le creyó solo porque ya no podía tener más hijos. Recordemos que su esperma fue destruido cuando la Liga
día destruyó la Tierra. Así que el Agamenón dijo, a lo mejor y siempre fuiste el hijo indicado. Juno y Dante no estaban tan convencidos, pero no podían cuestionar a Agamenón, así que recibieron a Borian con los brazos abiertos. Pasaron algunos días y Borian ganó suficiente confianza en los Aimek como para convencerlos de participar en la transformación psicológica de Quentin. Ahí estaban los dos grandes héroes de la liga en una habitación solos, pero siendo vigilados por medio de cámaras cada detalle de su conversación. Las palabras de Borian intentaban convencer a Quentin de que el bando ganador era de los titanes y debería considerar rendirse ante ellos, pero en realidad Borian estaba hablando a través de un lenguaje de señas secretos que solo los soldados de la liga conocían, y con las manos le contaba su verdadero plan para acabar con todos los Aimek. Quentin se dio cuenta y le siguió la corriente y recuperó la esperanza una vez más, aunque aquel plan llevaría aún más días de planeación. Pasaron los días y Juno y Dante tenían cada vez más desconfianza en Borian. La situación era demasiado perfecta y no les olía nada bien, así que convencieron a Agamenón de que era tiempo de convertir ya mismo a Borian en un Aimek. Cuando Agamenón le contó esa noticia a Borian, el humano se puso nervioso, pero aceptó, así que Juno se dirigió enseguida a preparar una sala de operaciones. Mientras esperaban a que la sala estuviera lista, Borian convenció a Agamenón de hacer algo que hacían cuando eran jóvenes. El humano limpiaba y pulía la armadura del Aimek, y por nostalgia, pues Agamenón dijo, cámara va. Así que se sentó y dejó que Borian comenzara a limpiar su armadura mientras le decía cosas bonitas al oído. Lo que no sabían ni Borian ni Agamenón es que algo estaba sucediendo en ese mismo momento en la sala de operaciones. Juno y su mascota Quentin estaban preparando la mesa para la operación. La titán estaba tan emocionada por acabar con los planes de Borian que se olvidó de pedir refuerzos, así que estaban ellos dos solitos en aquella habitación. Aquel pequeño error sería muy grave, porque Quentin aprovechó un momento de descuido en el que Juno le dio la espalda y con una pistola de cirugía láser dañó los circuitos del cuerpo de Juno y logró separar el contenedor del cerebro de su cuerpo. Quentin estaba tentado a que la muerte de Juno fuera lenta y dolorosa a cambio de todo el sufrimiento que ella le había causado, pero supo que aquella era una oportunidad que no se volvería a repetir y que ser demasiado ambicioso podría costarle todo. Así que en un movimiento rápido y brutal aplastó sin piedad el cerebro de la titán. Mientras tanto, Borian había ganado la confianza de Agamenón, tanto que su padre accedió a abrir las defensas de la cápsula de su cerebro para que lo limpiara. Ahí estaba la oportunidad. Borian sacó su cuchillo y comenzó a acercarlo lentamente al cerebro con intención de apuñalarlo, pero antes de lograrlo, Juno entró en la habitación, o más bien, Quentin dentro del cuerpo mecánico que alguna vez había sido de Juno. Agamenón captó la amenaza, pero su cerebro estaba expuesto y no tenía forma de controlar su cuerpo para lidiar con la situación. Quentin nuevamente se sintió tentado a llevarse a Agamenón para torturarlo, pero Borian logró aclararle la mente y hacerle ver que ese era el momento de acabar con todo. Estaban en la cima de la Torre de Marfil, así que tomaron el cerebro de Agamenón y simplemente dejaron que se deslizara a través de una ventana. El cerebro cayó y cayó hasta que fue destrozado por el impacto contra el suelo. De esa manera murió Agamenón, el líder de los titanes, pero aún quedaba un titán con vida. Borian y Quentin sabían que cuando Dante se enterara de que sus compañeros habían muerto, intentaría escapar del planeta. Así que Quentin, fingiendo ser Juno, montó una nave y se dirigió a la órbita. Borian ahora era teóricamente aliado de los Aimek, así que podía hacer lo mismo. Y ambos esperaron ocultos en la órbita hasta que Dante decidiera salir de su escondite. Pasaron algunas horas, pero a la distancia vieron la que sin duda era la nave del último titán saliendo del planeta. En ese momento, Quentin le cuenta a Borian algo que había escuchado en una conversación que los titanes habían tenido mientras lo torturaban, pues resulta que los titanes no confiaban en nadie, ni siquiera en sus seguidores, y la forma que se les ocurrió de hacer que todos les fueran fieles era que si los titanes morían, automáticamente todos los demás Aimek quedarían inutilizables y eventualmente también morirían. Algo así como la trampa de Jigsaw, en la que si su corazón dejaba de latir, la doctora que lo atendía también moriría. Así que efectivamente, si acababan en ese momento con Dante, toda la amenaza Aimek moriría con él para siempre. Y sin dejarle tiempo para procesar toda la información a Borian, Quentin estrelló su nave contra la del último titán. Borian no pudo hacer nada más que ver cómo ambas naves eran consumidas por una gran explosión que acabó con la vida de ambos. Borian comprendió que Quentin también era un Aimek y eventualmente también moriría, así que decidió sacrificarse en un último acto de heroísmo que la humanidad jamás olvidaría. En la ciudad de Simia, Reina tuvo una reunión con su tío, el virrey Feikan, en el que platicaron sobre los estragos que los seguidores del culto de Serena estaban causando, y llegaron a un acuerdo en el que cuando Feikan llegue al poder máximo, que dentro de un rato sabrás a qué se refería con esto, haría que aquellas palabras que escuchó Reina en una visión cuando era niña se hagan realidad en forma de ley. No crearás una máquina a imagen y semejanza de la mente humana. Y hablando de personas que quieren más poder, aquella noche Yorek Thur se había colado otra vez en el palacio del Gran Patriarca. Necesitan cambiar urgentemente
fuertemente su seguridad, y para no hacerte la larga, acabó con su vida mientras dormía. Al día siguiente ya te imaginarás el desmadre que se armó. La policía de la liga andaba investigando sin descanso la identidad del asesino que habían captado en las cámaras. Solamente una persona había sido capaz de reconocerlo porque aparentemente solo él leía los libros de historia: Abolur Harkonnen. El soldado le contó sobre esto al pensador Vidat y básicamente ambos llegaron a la conclusión de que Jorek Tur era un espía de Omnius y había recibido un tratamiento de alargamiento de vida que solo las máquinas pensantes conocían cómo realizarlo. Unos días después, Abolur estaba trabajando en un laboratorio en una de las armas nuevas para combatir los insectos mecánicos. En medio de la chamba escuchó unos ruidos extraños, como si alguien se hubiera colado ahí. Así que rápidamente se escondió para buscar al intruso. Era el mismísimo Jorek Tur, que se había colado ahí porque se había enterado de que en el laboratorio tenían guardados algunos de los insectos mecánicos aún funcionales y los iba a ocupar para su plan. Pero el Abolur se enteró de esto y después de una lucha épica de sigilo como la que Batman tiene contra el caballero de Arkham, Jorek Tur liberó a los insectos y comenzaron a atacar sin piedad a Abolur. Pero Abolur no es tonto e inmediatamente corrió hacia el arma prototipo y disparó, lo que hace que por un momento no lo consideren como un objetivo y en cambio comienzan a buscar cualquier otra silueta con forma humana hasta que encuentran a Jorek Tur. Así es, papu, los bichos terminan devorando a su propio creador. Abolur esperó a que las baterías de los insectos se agotaran y nunca reveló la identidad del asesino del gran patriarca para que su nombre fuera olvidado para siempre. Así que ahora podemos concluir que efectivamente el personaje de Jorek Tur en este libro solo era puro relleno. ¡Qué mamada! Algunos días después, Borian regresó a Salusa Secundus y les contó a los dos hijos de Quentin sobre la muerte de su padre y que gracias a él la amenaza Saimek había terminado. Ahora Borian y Abolur estaban emocionados porque veían la victoria muy cerca, así que planearon hacer una reunión para convencer al gobierno de acabar con la amenaza de Corrin de una vez por todas. Y de nuevo, mira qué coincidencia que justo se estaba haciendo una reunión en la que se estaban aceptando los mandamientos del culto de Reina Butler como ley. Así que Borian dijo: de aquí soy, y aprovechó la emoción de los seguidores de Reina para motivar al gobierno a sacrificar las vidas que sean necesarias con tal de acabar con el reinado de Corrin. Reina obviamente estuvo de acuerdo y sus seguidores estaban aún más emocionados por la próxima caída de Omnius. Istvan Goss, ya se me había olvidado que existía este man. Ahora era un maestro en Guinness que ya no entrenaban a guerreros que luchan contra las máquinas, sino a asesinos con un nuevo estilo de combate, basado en penetrar el escudo Holtzman. Un día recibió una carta de su amigo Nartrik, que en nombre del virrey Feikan lo convocó en Salusa Secundus y le pidió que llevara también al robot Chirox con él. Obvio, si era una orden del mismísimo virrey no podía negarse. Así que vámonos, y al llegar a Simia, Istvan se dio cuenta de que todo era una trampa de su amigo. Ni siquiera le dio las buenas tardes, ni siquiera le invitó un chocolatito. Nada. Nartrik ahora era miembro del culto de Reina y estaban haciendo estragos mientras los esperaban para destruir al robot Chirox. Después de algunas palabras amenazadoras, Nartrik retó a Chirox a un duelo y comenzaron a pelear rodeados por seguidores del culto. La batalla fue muy intensa, pero Nartrik tenía una gran confianza. Al fin y al cabo, la única forma de graduarse de la escuela de guerreros de Guinness era justamente derrotando en un duelo al robot Chirox. Ahora solo tenía que asegurarse de destruir de verdad a la máquina. Pero Nartrik estaba muy equivocado. Chirox era la máquina pensante más peligrosa de todas. Había sido entrenada por el mismísimo Julnoret. Aquel día, Istvan comprendió que el robot jamás había mostrado su verdadero potencial, ni siquiera sus alumnos que supuestamente lo habían derrotado y se habían convertido en guerreros. Chirox, en un movimiento rápido, preciso y sin ningún esfuerzo, decapitó a Nartrik. Los seguidores de Reina se enfurecieron e Istvan tenía intención de defender al robot de la gran turba enfurecida, pero Chirox se negó y entregó su vida al pueblo, todo para salvar a su alumno, que tenía el espíritu de su viejo amigo Julnoret. El culto de Reina estaba totalmente descontrolado. Mientras hacían pedazos a la máquina, a Reina se le metió la idea de invadir el parlamento, porque sí. El pensador Vidat, al ver tanto caos, los intenta detener, pero Reina y sus seguidores estaban hartos de las palabras del pensador. Veían en él un cerebro que solo se mantenía vivo gracias a una compleja máquina, y aquello era inaceptable. En un abrir y cerrar de ojos, la gran horda de seguidores violentos acabaron con la vida del último pensador. Raquela y Mohandas habían aplicado su vacuna a un buen número de hechiceras, pero recibieron la noticia de que todas las personas vacunadas murieron poco tiempo después. Al parecer, la supuesta cura las estaba matando y obviamente Laticia tomó esto como otra excusa para intentar expulsarlos del planeta. Pero Raquel era igual de obstinada que ella y tomó la decisión de que al día siguiente enviaría un equipo al cenote con el agua curativa, a pesar de que sería una gran traición contra su amigo Jimak. Raquel se fue a dormir con los pensamientos de culpa, pero lo que no sabían es que Ticia estaba harta de su presencia
Ticia y tenía sus propios planes. Ni ella ni Raquel lo sabían, pero Ticia había contraído el virus y el primer síntoma que manifestó fue un instinto violento. Debido a esto, cegada por sus emociones negativas, fue a la habitación de Raquel mientras dormía y la hizo beber una gota del veneno más mortal que las hechiceras conocían. Hace muchos años, Aurelius Venport había descubierto aquella sustancia y la había nombrado la droga de Rosack. Bastante creativo el güey, ¿eh? Un veneno sin ninguna cura conocida. Tan pronto como la gota del veneno entró en la boca de Raquel, Ticia abandonó el lugar para que nadie la descubriera. No tardó mucho tiempo en presentarse un dolor increíblemente intenso en el cuerpo de Raquel. Despertó de inmediato solo para sentir cómo sus músculos se tensaban sin control. No tenía dudas de que estaba muriendo. Pero algo ocurrió en ese momento. Aquellas aguas misteriosas en las que Jimak la sumergió no solo habían curado su enfermedad, sino había cambiado algo en lo más profundo de su cuerpo. El dolor tan intenso la llevó a un estado en el que estaba rozando la muerte y aquella sensación hizo que se percatara de la existencia de cada una de las células de su cuerpo. Ahora tenía las habilidades de las misteriosas hechiceras. Aurelius Venport había invertido muchos años investigando para descubrir por qué solo había mujeres con poderes psíquicos en Rosack, y el agua de aquel cenote quizás era la respuesta que no pudo encontrar. Raquel logró concentrarse en la composición química del veneno. Era doctora y había estudiado la teoría durante muchos años. Célula a célula, descompuso el veneno que corría en su cuerpo hasta que fue totalmente eliminado de su organismo. Pero aquella experiencia cercana a la muerte la había conectado con una especie de plano espiritual. Podía escuchar voces, acceder a pensamientos que no eran suyos e incluso conversar con ellas. Todas eran sus antepasadas femeninas. Había conseguido las habilidades de lo que en un futuro las hechiceras llamarían Reverenda Madre. Al día siguiente Raquel enfrentó a Ticia, aunque no le guardaba ningún rencor porque de cierta manera la había hecho evolucionar. Ticia estaba impactadísima. Nadie había sobrevivido al veneno de Rosack y del enojo confiesa que ella misma había envenenado también a todas las pacientes que habían inyectado con las vacunas. Si aquellas mujeres necesitaban ayuda externa para sobrevivir, no merecían estar vivas. Obviamente sus actos fueron consecuencia de los síntomas del virus, pero aún así Raquel la quería saber más. Sabía que las hermanas de Rosack eran de las organizaciones con más secretos en el universo y le ordenó a Ticia que le contara todo, pero no con una voz normal, no. En aquella voz se escuchaban todas sus antepasadas hablando al mismo tiempo, apoyando su orden. Aquella voz era hipnótica y llena de un poder misterioso e incomprensible para Ticia. No pudo evitar seguir las órdenes y le contó a Raquel el secreto detrás del programa genético, la búsqueda del humano perfecto y el uso de una supercomputadora ilegal que almacenaba toda la información genética de la humanidad. Al terminar de contar todo, Ticia recobró la conciencia y se sintió profundamente avergonzada. Se sentía un ser superior, pero ante ella estaba una mujer que había logrado más en un día que sus esfuerzos en años. Así que sin que Raquel lo hubiera tiempo, Ticia bebió una gota de veneno de Rosack y sucumbió ante el intenso dolor hasta morir. Borian viajó a Corrin acompañado por el ejército de la Liga y los seguidores de Reina en naves que plegaban el espacio. Perdieron a varios hombres por los riesgos que conllevaba, pero para Borian el sacrificio valía la pena con tal de tomar por sorpresa a la supermente. Reina estaba acompañando a su tío Feikan en una nave, y te preguntarás ¿qué hacía el virrey asistiendo al campo de batalla si nunca antes lo había hecho? Pues como esta en teoría iba a ser la batalla final contra Omnius, él quería que la historia lo recordara por haber participado, pero en realidad solo iba a estar a una distancia segura viendo todo el desmadre que se armaba, obviamente. Y es en este punto donde se encuentra la hipocresía de los ideales de Reina. Dice que está en contra de absolutamente cualquier tipo de máquina, pero en ese momento estaba a bordo de una nave espacial. Su excusa era que las naves eran un mal necesario para tener la capacidad de transmitir la voluntad de Serena a lo largo del universo. Pero bueno, mamadas. Mientras las naves iban llegando a Corrin, los dos Omnius que quedaban discutían sobre qué era lo que debían hacer ante aquella amenaza. Jamás se habían planteado la posibilidad de que la humanidad sacrificaría en una sola batalla tantísimos soldados con tal de ganar la guerra. A Erasmus se le ocurrió un plan arriesgado y a la vez perverso. Le sugirió utilizar el campo de energía que los tenía presos como una defensa, enviando varias naves pequeñas con toda la población humana de esclavos que tenían en Corrin y usarlos como escudo humano. Si la Liga atravesaba el campo de energía, las naves con humanos inocentes explotarían, y si la humanidad quería que aquella batalla ocurriera, tendría que sacrificar a sangre fría a millones de inocentes. La idea les pareció bastante atractiva a ambos Omnius y decidieron ponerla en marcha inmediatamente. Erasmus sabía que aún así cabía la posibilidad de que los humanos encontraran otra forma creativa de comenzar el ataque, así que escondió a Gilbertus en una habitación protegida de la que ni siquiera Omnius sabía de su existencia. Todo mientras el ejército de las máquinas pensantes mandaba naves tripuladas por esclavos al espacio y rodeaba la órbita de Corrin con un enorme escudo humano. Pero Omnius había maquinado aún más planes de emergencia que inmediatamente puso en marcha. Digamos que Erasmus le hizo una llamada por Discord a la nave de Borian y básicamente le contó que las naves que estaban rodeando al planeta contenían esclavos
esclavos humanos. Pero brother, Borian ya estaba cansado, literal llevaba más de 100 años peleando contra las máquinas y había aceptado sacrificar lo que fuera necesario con tal de acabar con todo, incluso su propia humanidad. Así que básicamente le dijo a Erasmus que acabaría con la vida de los esclavos de ser necesario. Y aquí el Abuelurd se saca muchísimo de onda. Imagínate, su mejor amigo, casi su padre, de repente toma una decisión enormemente inhumana. Sus ideales le decían que su prioridad debía ser salvar la vida de inocentes, no sacrificarla. Pero mientras intentaba convencer a Borian de no hacer aquel acto inmoral, Erasmus decidió revelar su as bajo la manga. Les mostró una transmisión en vivo de una de las naves de los esclavos. Entre la multitud, Borian reconoció el rostro de alguien familiar, alguien que no había visto desde hace muchísimos años, Serena Butler. Obvio, nosotros sabemos que ella es un clon, pero Borian no, así que Erasmus quería convencerlo de que el clon que tenía era la Serena real, que seguía viva gracias a que le hicieron el tratamiento de alargamiento de vida y que el cadáver de Serena que todos vieron en la película de Iblis Ginjo hace tantos años no era más que un clon creado por los Flulaxa, cosa que pues era verdad, ¿no? Y aquí hace su aparición estelar el mismísimo Recurban, que le da aún más argumentos a Borian para que crea en la mentira. Y como cerecita del pastel, Erasmus mostró los restos de un bebé criogenizado y dijo que eran los restos reales del pequeño Manion. ¡Fua! Imagínate el desmadre que se armó. Reina y sus seguidores se pusieron eufóricos al descubrir que Serena seguía con vida y la querían rescatar. Poco a poco la situación comenzaba a salirse de control. Aún con todo esto, Borian llegó a la conclusión de que si esa persona era en verdad Serena Butler, ella sería la primera en querer entregar su vida con tal de salvar a la humanidad. Así que le valió ñonga y ordenó a su ejército seguir con el ataque. Abuelurd no lo podía creer, su honorable amigo había decidido convertirse en un monstruo. Erasmus, desesperado por la situación tan inesperada, comenzó a buscar la esfera dañada del Omnius original para intentar rescatar aunque sea un poco de la información que tenía. Cuando por fin la encontró abandonada en el lugar donde había sido dañada, comenzó a hacer los procesos de reparación. Pasaron varios minutos y poco a poco comenzaba a tener progreso. Justo cuando logró hacer que la esfera emitiera una pequeña señal, sus actos fueron interrumpidos al ver en una de las cámaras de las naves con esclavos a su hijo Gilbertus, que se había colado en la nave donde estaba el clon de Serena. No hombre, estaba enculadísimo este man, Y esa nave muy pronto explotaría cuando las naves humanas atravesaran el campo de energía. Erasmus dejó todo lo que estaba haciendo con el cerebro mecánico de Omnius Corrin y salió corriendo para intentar salvar a su hijo. Mientras tanto, aquella pequeña señal que había emitido la esfera dañada de Omnius fue lanzada y navegaría a través del espacio con la esperanza de encontrar un receptor en algún lugar del universo que le permitiera descargar sus datos y quizás renacer. El ambiente estaba extremadamente tenso. Borian y Abuelurd no dejaban de discutir sobre lo que estaban a punto de hacer. Borian sabía que si cancelaban el ataque, la humanidad tardaría años en encontrar un momento donde estuvieran igual de motivados que en aquel momento. Los Saimek habían caído, el culto de Reina estaba con el espíritu en llamas y los soldados querían honrar el sacrificio de Quentin. Aquel momento de motivaciones extremas era el momento ideal. Si cancelaban el ataque, todo habría sido para nada, porque la humanidad olvida con mucha facilidad. Pero Abuelurd no estaba de acuerdo. Si sacrificaban de esa manera la vida de tantos inocentes, no serían mejor que sus enemigos. Hacer aquel acto demostraría que la humanidad merecía aquellos años de esclavitud y miedo interminable, y que ganar aquella batalla no significaría nada, porque volverían a cometer los mismos errores en el futuro. Finalmente, Abuelurd le dijo unas palabras que enfurecerían a Borian. Si haces esto, no eres mejor que tu padre. ¡Tómala! Eso sí que arde, cabrón. Con ese comentario, Borian dijo, perdóname, pero ya estuvo suave, y básicamente despidió a Abuelurd del ejército, acabando con su carrera militar para siempre. Ah, pero Abuelurd no se iba a rendir, no señor. Su moralidad estaba mucho más firme que nunca. Así que a escondidas fue a un puesto de mando de la nave y cambió las contraseñas para poder usar las armas. Porque sí, al parecer para activar las armas de la nave no basta con presionar un botón, sino que el que opere las armas debe poner una contraseña. Cuando Borian se diera cuenta de que no tenía armas, se retiraría y evitaría las muertes innecesarias. O al menos eso era lo que pensaba Abuelurd. Cuando estaban a unos minutos de atravesar el campo de energía, Borian ordenó prepararse para el ataque y en ese momento se dio cuenta del sabotaje y obviamente supo luego quién era el culpable. Mandó a llamar a Abuelurd para que les revelara la nueva contraseña, pero se negó. Los demás soldados lo insultaban mencionando la cobardía por la que son famosos los Harkonnen, y por el enojo el mismo Borian también insultó su apellido. Aún así, sin importar que no había armas y que Abuelurd mantenía la boca cerrada, Borian no detuvo las naves y siguió adelante esperando que su imaginación salvara la situación como ya lo había hecho muchas ocasiones antes. Ya solo estaban a unos pocos metros del campo de energía, y mientras se acercaban cada vez más, Erasmus tomó la única decisión que podría salvar a su hijo: desactivar las bombas del escudo humano. Así que sí, tremendo suertudote fue el Borian, porque al atravesar el campo de energía, ninguna nave de esclavos fue destruida, y ahora tenían espacio libre para comenzar el ataque. Llamó a Abuelurd para que reactivara las armas, ahora no se podía negar con el cambio de la situación. Pero no hombre, qué mala suerte, porque unos soldados enfurecidos la habían noqueado
liberado antes de atravesar el campo, supuestamente porque había opuesto resistencia, pero pues obviamente esto no era cierto, simplemente querían descargar su ira. Así que ahora Borian pelearía con un arsenal muy limitado y tendría que gastar varias bombas atómicas en el espacio. La batalla espacial había comenzado y los disparos de las naves iluminaban la órbita de Corrin. A diferencia de los Symec, las máquinas pensantes jamás habían descubierto la debilidad de los escudos Holtzman y gracias a esto la humanidad tenía una oportunidad. Borian veía a su alrededor mientras cientos de naves aliadas y enemigas eran destruidas sin descanso. En ese momento una transmisión de una voz conocida lo saludó. Era Zeurat, el robot que por muchos años había sido su mejor amigo cuando aún vivía en la Tierra. Era curioso porque tuvieron una charla muy nostálgica. De alguna manera la decisión de destruir al que fue su mejor amigo lo hacía dudar mucho más que la decisión de acabar con la vida de Serena. Borian dudó y Zeurat aprovechó el momento para dañar su nave, pero aquel ataque hizo que el general aclarara su mente y ordenara destruir la nave enemiga. Zeurat era un gran piloto, pero su pequeña nave no tenía oportunidad contra la gran nave de Borian, y en aquella batalla el robot fue destruido. Mientras sucedía todo el caos, Erasmus mandó a unos robots para que rescataran a Gilbertus. Al principio Gilbertus no quería abandonar a Serena. No hombre, este güey la va a cagar por andar de reenculado. Pero al final Erasmus lo convenció de que uno de sus robots se quedaría cuidando al clon de Serena. Pero lo importante era que él no muriera. Debido a la falta de armas, el ejército de Borian había gastado casi todas las bombas atómicas luchando en el espacio. Pero finalmente habían logrado conseguir entrar en la órbita de Corrin. Y para su sorpresa, el virrey Feikan y Reina Butler también había entrado porque la mujer estaba convencida de que tenía una misión especial en aquel lugar. Nomás andaban poniendo en riesgo innecesariamente. La batalla finalmente llegó a tierra. Istian Goss finalmente recibió las órdenes de aterrizar y buscar un lugar donde implantar el explosivo nuclear que acabaría con la conciencia de Omnius. Era implacable. El entrenamiento de Chirox había mostrado sus frutos en aquella feroz batalla. Él no peleaba con armas de fuego, disfrutaba el combate mano a mano. Ninguna máquina se comparaba con la destreza del robot que lo había entrenado. Aquel día acabó con la existencia de cientos de máquinas con sus propias manos, y en aquella batalla estaba seguro de que sentía el espíritu del mismísimo Yul Noret luchando a través de su cuerpo. Las máquinas no tenían nada que hacer, habían asesinado a cientos y cientos de soldados humanos, pero aquellos hombres no tenían miedo a morir. Con que solamente unos pocos quedaran vivos, para ellos todo habría valido la pena. Omnius jamás esperó que la humanidad fuera capaz de apostarlo todo en un ataque. Después de rescatarlo, Erasmus tuvo una conversación con Gilbertus en la que reconoció que Corrin y las máquinas pensantes estaban perdidas. A menos que a Omnius se le ocurriera una idea milagrosa que a él no, todo estaba perdido. Pero lo más importante era que la vida de su hijo estaba en peligro, y su única salvación era que se vistiera como un esclavo y esperara que cuando terminara todo, los soldados de la Liga lo rescataran. Gilbertus nunca podría revelar su relación con Erasmus, si es que no quería ser enjuiciado y posiblemente ejecutado por traición. Fue un ataque limpio. La resistencia de las máquinas pensantes había caído porque habían bombardeado todo con explosivos que, aunque no eran nucleares, eran muy destructivos. Ambas conciencias de Omnius fueron aniquiladas y con ellas la amenaza que casi extingue a la humanidad. Feikan y Reina exploraban las ruinas de Corrin orgullosos al ver tantas máquinas destruidas mientras los soldados exploraban en búsqueda de supervivientes y esclavos. Antes de que lo encontraran, Gilbertus extrajo la esfera que contenía la mente de Erasmus y la guardó en su disfraz de esclavo. El hombre nada más pudo ver cómo un grupo de soldados destruía sin piedad el cuerpo del que fue su padre y prometió cumplir sus deseos. Ahora iba a vivir entre los humanos como uno de los suyos. La batalla de Corrin sería recordada durante siglos, el día en el que Omnius y todo el imperio sincronizado había sido eliminado para que la humanidad recuperara su libertad. Mientras el resto de las máquinas eran destruidas, Borian y otros soldados exploraron las naves que contenían esclavos en búsqueda de Serena para comprobar si era la verdadera. Cuando por fin encontraron la nave correcta, en ella también estaba Recurban. Y el güey básicamente les explicó lo que ya sabemos, que esa Serena era un clon, que la real estaba muerta, y obvio también los restos del bebé Manion eran falsos. Pero ¿recuerdas que Erasmus había dejado a un robot vigilando a Serena? Pues cuando Borian intentó acercarse al clon de Serena, el robot se activó e intentó dispararle. Pero la Serena se atravesó y recibió el disparo en su lugar. Otra vez Borian vio como otra Serena se le moría, y aún más trágico, el Gilbertus ni siquiera se enteró de que su clon de Serena aún estaba con vida. Recurban se rió de la situación, así que el Borian molesto decidió abandonarlo en la nave. Con el tiempo, los explosivos que contenían las naves explotaron y el Krulaxa vio su final dentro de las llamas de la explosión. Después de algunas semanas de viaje, el ejército regresó a Salusa Secundus para darle las buenas noticias a su pueblo. En la ciudad de Simia, en medio de la celebración, Feikan Butler decidió por sus huevos
todos que era tiempo de combinar los puestos de virrey y gran patriarca en uno solo. Quería crear un gobierno como el de los tiempos del Imperio Antiguo, pero sin cometer los errores que lo llevaron a la ruina. Así que decidió autoproclamarse emperador de este nuevo imperio. Además, se adjudicó la victoria de la batalla de Corrin, y para que la historia lo recordara siempre y que sus descendientes supieran sobre aquella gran victoria que él había liderado, decidió cambiar su apellido a Corrino. Aquel era el nacimiento del que sería conocido como el Imperio Corrino. En los días siguientes, en contraste a toda la celebración, Abulurd estaba siendo juzgado por los cargos de traición por su sabotaje a las naves de la Liga en la batalla de Corrin. Y pues Feikan Corrino ahora no se andaba con mamadas y de primeras lo había condenado a muerte. Pero en medio del juicio, Borian apareció y, abrazando su rencor, propuso que en lugar de juzgarlo por traición, fuera juzgado por cobardía. Esto era mucho peor que la muerte. Significaba que sería desterrado y que su apellido quedaría manchado para siempre, lo que no solo traería deshonor a él, sino a todos sus descendientes. Borian, el que fue su mejor amigo y una persona que admiraba con locura, lo había traicionado, y aquel acto de rencor puro afectaría a Abulurd el resto de su vida. La propuesta fue aprobada, y aquel acto de traición sería el nacimiento de un desprecio que duraría generaciones y generaciones entre los Harkonnen y los Atreides. La mente y prioridades de Rakela habían cambiado por completo. Ahora veía que su destino estaba en Roszak, porque las sobrevivientes de la pandemia, al ver su gran poder, le pidieron que se convirtiera en la nueva líder de la hermandad. Le destrozaba el corazón dejar ir a su querido Mohandas Suk, pero aquel día los caminos de ambos se tenían que separar. El Dr. Suk también tenía planes para un futuro. Al ver todas las complicaciones que el virus de Omnius ocasionó, se convenció de que el universo necesitaba una nueva escuela, una orden conformada por los médicos más brillantes de toda la humanidad. Ambos amantes tuvieron una última noche de delicioso como despedida, y Rakela quedó embarazada. Aquel bebé estaba destinado a ser un varón, pero Rakela descubrió que al poder controlar sus células, también podía modificar el sexo del bebé, así que decidió que ahora tendría una niña. Con el pasar del tiempo, Rakela comenzó a formar una hermandad cuya misión sería llevar a la humanidad a una superioridad genética. Tenían que controlar la genética de su descendencia y la descendencia de las personas más poderosas. Serían amantes, compañeras, consejeras, lo que hiciera falta para cumplir su misión, siempre siendo leales a la hermandad en secreto. Por su parte, Norma ahora estaba totalmente transformada, pero ya no le importaba su apariencia física. La especie le había mostrado un futuro brillante. Veía un imperio intergaláctico en el que el viaje espacial y la especie eran vitales. Iba a necesitar voluntarios para someterlos al mismo proceso que ella tomó: sumergirse en una cámara hermética llena de especia. Aquellos voluntarios se convertirían en los responsables de navegar las naves espaciales que plieguen el espacio. Ya no habría más accidentes y el viaje espacial sería totalmente seguro. De alguna manera, Adrian logró conseguirle 10 personas para eso, no sé cómo. Aún así, ninguno de ellos tendría una presencia tan potente como la de ella con su genética superior. Mientras tanto, Borian Atreides, al estar libre de la Yihad, de Abulurd, de Omnius y de todas las demás personas que alguna vez le hicieron daño y llenaban de preocupaciones, finalmente podía saborear la verdadera libertad. Así que, sin portar ningún uniforme, un día abordó su antigua nave, el viajero onírico, y abandonó Salusa Secundus para dirigirse a un lugar sin rumbo, a algún planeta totalmente aislado de cualquier cosa que le recuerda sus problemas pasados. Sentía que estaba a punto de comenzar una nueva vida. Por su parte, Abulurd fue desterrado al planeta casi olvidado Lanky Vale, donde desarrolló un gran odio hacia Borian Atreides. Había demostrado ser igual de cruel o incluso más que el mismísimo Agamenón. En aquel planeta había principalmente personas pesqueras, y con el tiempo conoció a una mujer que se convertiría en su esposa y con la que tuvo 3 hijos. Abulurd le contaba a su familia historias sobre sus vivencias y la traición del que era su mejor amigo. Con el tiempo, sus hijos y su esposa tomaron aquellas historias como prueba de que a los Harkonnen se les arrebató el reconocimiento y poder que merecían por derecho. Después de unos años, Abulurd y su esposa murieron debido a una rara enfermedad, y sus hijos culparon a Borian Atreides. No tenían pruebas, pero estaban convencidos de que el Atreides había traído aquella enfermedad a ellos. Generación tras generación, el odio hacia los Atreides no hacía más que aumentar, y es importante recordar que un Harkonnen jamás olvida. Y así es como terminamos la primera saga, la primera trilogía del universo de Dune. ¿Qué tal? Estuvo buena, ¿no? Uy, no, pero lo que se viene es mejor, brother. Así que si quieres que continúe con la cronología, ya sabes que puedes suscribirte, darle a me gusta y todas esas cosas que pedimos los que hacemos videos. Por cierto, el siguiente video de esta saga no sé cuánto tardará, básicamente porque quiero dejar de ilustrarlos con IA. Pero claro, eso seguramente va a hacer que los videos de este tipo tarden un poquito más en estar listos. A lo mejor, para que valga la pena, hago en un solo video toda la siguiente trilogía. O no, porque puede que esa sea una calentada. Ya veremos cómo se dan las cosas. Gracias por el apoyo que le están dando al canal. Ya somos 1000 personas, no más, qué loco, güey. Sin más que decir, nos vemos en el futuro. Ya saben que los quiero y les mando un besito en el ano.